Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con El falsificador de objetos extraños a partir de Honkai. Continuamos con ¿Me expulsaron de Hogwarts? Capítulo 701. Buenas y malas noticias. Aunque Harry estaba muy reacio, no pudo contenerlo más, así que presionó sus labios contra los de la sirena y tomó una pequeña bocanada de oxígeno de su boca. Pero no importaba si no lo inhalaba. Tan pronto como se lo puso en la boca, casi se desmaya. Harry no sufría de intoxicación por oxígeno, ni se estaba desmayando de la excitación después de besar a una mujer. Simplemente estaba abrumado por el olor. El tritón parecía no haberse cepillado los dientes durante medio mes, su boca estaba llena de un olor extraño y pútrido que hacía que la cabeza de Harry palpitara y su estómago se revolviera. Casi vomitó en la boca de la sirena. Considerando que era su propio tanque de oxígeno y que escupirlo solo le haría sentir asco, Harry se obligó a contenerlo. El lago negro no es particularmente profundo, pero para Harry, la distancia desde el fondo del lago hasta la orilla parecía tan larga y agonizante como correr una maratón. Al salir a la superficie, estaba tan cubierto de humo que su visión se oscureció, sus extremidades se debilitaron y todo su cuerpo quedó inerte. El efecto fue incluso más potente que el veneno del gusano lava. Por un fugaz momento, Harry incluso vio a su bisabuela haciéndole señas con una expresión amable, como si quisiera llevárselo. Harry emergió, jadeando en busca de aire fresco, y tardó varios minutos en recuperarse. Gritó de dolor. Este fue mi primer beso. Quería dejarlo en manos de Kyu-Zan. No, Harry, ese no fue tu primer beso, le recordó Ron, con arcadas. Lo has olvidado. En primer grado, cuando fuimos a la zona restringida del cuarto piso, tú y Malfoy se cayeron y se besaron. Los recuerdos muertos asaltaron a Harry sin descanso, y él dijo sin comprender. Ron, gracias por recordármelo. Tienes muy buena memoria. De nada. Ron continuó inclinándose y vomitando. Los estudiantes en la audiencia, al escuchar las palabras de Ron y Harry, se giraron para mirar los asientos de la casa Slytherin. Todas sus miradas se posaron en Draco Malfoy. Pansy la agarró del cuello, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo: Draco, ¿Harry Potter realmente te robó tu primer beso? Esa perra despreciable. Malfoy no habló, pero un rubor apareció en sus pálidas mejillas. Harry y Ron habían olvidado que el público podía escuchar su conversación, y los dos estaban hablando sobre el juego sin ninguna restricción. Ron, ¿estás seguro de que no quieres ir y completar el segundo proyecto? No voy. Ron negó con la cabeza con un miedo persistente. Esas criaturas mágicas que mencionaste parecen muy difíciles de controlar. Probablemente no pueda con ellas. No es solo que sea difícil tratar con él, sino que el problema clave es que Ron no puede respirar bajo el agua y tiene que llevar consigo un tanque de oxígeno de sirena en todo momento. La distancia que Ron recorrió nadando desde el fondo del lago casi lo asfixia. Si se quedaba atrapado en los controles, ¿no tendría que seguir respirando oxígeno? Eso sería mi muerte. Ron sintió una punzada de arrepentimiento por los 5 galeones que había tomado prestados y dijo indignado: ¿Por qué ya no podemos respirar bajo el agua? Eso no hace falta decirlo, dijo Harry con frialdad. Sin duda, fue Snape quien lo hizo. Harry está decidido a vengarse. Si no lo hace, cambiará su nombre de Potter a Snape. Ese viejo perro, Snape, lo pagaremos tarde o temprano. Maldijo Ron también. Luego lanzó muchos insultos desagradables a Snape, todos los cuales fueron claramente transmitidos a la escena a través de la cortina mágica. Los estudiantes en la audiencia miraron a Ron en estado de shock, luego dirigieron su mirada hacia Snape. El rostro de Snape estaba sombrío y parecía que quería ahogar a Ron. Como quedaba poco tiempo, Harry y Ron tenían que llegar a la orilla lo más rápido posible. Afortunadamente, montados en sus esposas sirenas, los dos corrieron hacia la orilla como si estuvieran en un pequeño bote. Durante este proceso, Harry y Ron superaron constantemente a los otros guerreros, lo que los hizo sentir envidia y desear poder tener también un vehículo así. Harry suspiró al ver esas miradas. ¿Tienes envidia? Fue intercambiado por derechos de apareamiento. Ral llevó a Sherry, Hermione y Fleur a la cocina a merendar. Esta vez, no tuvieron más problemas y terminaron su comida sin incidentes antes de regresar al lago negro. Para entonces, la mayoría de los guerreros habían regresado a la orilla, incluidos los estudiantes que no habían completado su misión, quienes también fueron traídos de regreso por las sirenas. Los 5 jueces se reunieron y entablaron una acalorada discusión. Un momento después, la voz de Ludo Bagman, amplificada por arte de magia, resonó en los oídos de todos. El público en las gradas se quedó inmediatamente en silencio y todos los Warriors miraron a Ludo, esperando ansiosamente el marcador. Damas y caballeros, después de la deliberación del equipo arbitral, hemos hecho nuestros puntajes para los guerreros, dijo Ludo. El segundo proyecto aún no ha alcanzado los 100 puntos. Los valientes guerreros que rescaten a los rehenes y los devuelvan a la costa dentro del plazo establecido recibirán una puntuación base de 50 puntos. Si los rehenes son rescatados, pero tardan más de 2 horas en llegar, solo obtendrás 25 puntos. Además, cada juez tiene 10 puntos, para un total de 50 puntos. Al escuchar las palabras de Ludo, la mayoría de los guerreros parecieron decepcionados. Todos habían excedido el límite de tiempo, lo que significaba que la brecha se había ampliado al menos 25 puntos. Harry estaba muy contento. Terminó la tarea en 2 horas, casi excediendo el tiempo establecido. Rolf Scamander fue el primer guerrero en completar el proyecto y demostró una habilidad asombrosa al tratar con esas criaturas mágicas, dijo Ludo. Por lo tanto, le damos una puntuación de 97. Los estudiantes de Hufflepuff entre la multitud vitorearon con entusiasmo y sus voces ensordecedoras. Después de que los aplausos se calmaron, Ludo continuó. Hay una cosa más que debemos tener en cuenta. Scamander fue emboscado por 4 magos oscuros en su camino de regreso y los capturó. La mayoría de los árbitros, dijo Ludo, mirando a Karkaroff con evidente desagrado, consideran que esto debe ser compensado y recompensado. Por lo tanto, y después de una votación de los jueces, Scamander recibió 10 puntos extra, elevando su puntuación total a 107. Se oyeron aplausos aún más fuertes y los estudiantes incluso se pusieron de puntillas, saltando y gritando por Robe. Shirley Swinton fue la segunda guerrera en terminar el encuentro.
Demostró un nivel excepcional de transformaciones, dejando una profunda impresión en todos los jueces, exclamó Ludo. Después de debatirlo, finalmente le dimos una puntuación de 93. A continuación, Fleur obtuvo 89 puntos, mientras que Hermione obtuvo una puntuación ligeramente inferior, con solo 86 puntos. Los dos llegaron casi al mismo tiempo y se desempeñaron de manera similar, pero la razón por la que Furon obtuvo una puntuación más alta fue porque la señora Maxim descaradamente le dio una puntuación perfecta. Víctor Krum usó transformación, aunque incompleta, pero aún así fue efectiva. Fue el quinto en regresar con rehenes, así que le damos 80 puntos. Karkaroff aplaudió con gran entusiasmo, parecía bastante satisfecho de sí mismo, y también le dio a su estudiante una puntuación perfecta. Harry Potter usó la poción de respiración acuática, cuyo efecto fue moderado, pero recibió ayuda de la sirena, continuó Ludo. Le damos 74 puntos. Cuando pronto fue el turno de Ron, los árbitros comenzaron a discutirlo nuevamente. La situación de Ron era inusual. No pudo rescatar a los rehenes, pero llegó a la orilla dentro del plazo normal. Ron estaba lleno de expectativas, esperando obtener una puntuación base de 25, pero desafortunadamente, después de la discusión, los jueces le dieron 4 puntos, exactamente lo mismo que su puntuación en la primera ronda. Pero Ron no estaba demasiado molesto, porque no estaba en último lugar. El jugador al que venció, Poliaco, solo tenía 3 puntos. Justo cuando Ron estaba tratando de consolarse, Ginny se acercó. Ron inmediatamente preguntó con ansiedad: «Ginny, ¿hiciste la apuesta por mí con esos 5 galeones?» «Ya hice mi apuesta», dijo Ginny con una sonrisa. «Tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál te gustaría escuchar primero?» «Albricias». «La buena noticia es que no te escuché y aposté porque tú y Harry ganarían», dijo Ginny. Ron arqueó las cejas, con un atisbo de esperanza en su corazón. ¿Sería posible que Ginny hubiera apostado por Ron y hubiera ganado? «Aunque de esa manera no ganarás mucho dinero, al menos no perderás nada». Preguntó con cautela. «¿Y las malas noticias?» «La mala noticia es», Ginny sonrió. «Apuesto a que eres el último, y las probabilidades son bastante buenas, pero desafortunadamente, Poliaco de Durmstrang está un punto más abajo que tú». Fin de este capítulo. Capítulo 702. El ladrón Gryffindor. Después de que los jueces terminaron de puntuar, el segundo evento de la competición de 3 días finalmente llegó a su fin. Para los guerreros, algunos están felices y otros están tristes. Esta diferencia en las emociones está correlacionada positivamente con las puntuaciones. Cuanto mayor sea la puntuación, mejor será el estado de ánimo y viceversa. Hermione fue una excepción. Obtuvo una alta puntuación de 86, quedando en cuarto lugar, pero parecía molesta. Cualquiera que no la supiera pensaría que era la cuarta empezando por abajo. Este comportamiento sin duda hizo que los guerreros con puntuaciones más bajas que Hermione se sintieran aún peor, deseando poder darle una Avada Kedavra. En cambio, los estudiantes estaban contentos en general. Aunque el segundo evento solo duró 2 horas, la competencia fue emocionante y estimulante. Ya sea el ataque de los mortífagos, la aparición de la sirena dorada de 2 colas o el trato único de Harry y Ron con la sirena del lago negro, todos estos temas merecen ser discutidos repetidamente por los jóvenes magos. Por supuesto, todos quedaron aún más sorprendidos por los 107 puntos de Rogue, lo que significó que obtuvo 201 puntos en 2 rondas, uno más que la puntuación perfecta. Como se esperaba de Scamander, ni siquiera el límite de puntuación puede limitarlo. Mientras tanto, esos pocos guerreros del fondo aún tenían puntuaciones totales de un solo dígito después de 2 rondas de competencia. Todos son estudiantes, entonces ¿por qué la diferencia entre ellos es mayor que la que hay entre una persona y un perro? Ralph no prestó mucha atención a las conversaciones de los jóvenes magos. Después de la competición, regresó al lago negro, encontró a Mircella y la llevó de vuelta al cofre. También tomó consigo al monstruo marino herido con cabeza de caballo y cola de pez y lo colocó en una caja en un lago. Las heridas del monstruo marino con cabeza de caballo y cola de pez no fueron demasiado graves. El único problema fue su temperamento volátil, que provocó que atacara a Robert repetidamente durante el tratamiento. Afortunadamente, Mircella estaba allí. Su canto fue suficiente para poner a dormir al monstruo marino. En ese momento, de pie sobre la cabeza del monstruo marino con cabeza de caballo y cola de pez, Rolf tomó la esencia blanca que le entregó Sherry y roció la poción sobre las heridas del monstruo marino. Sirvió una botella de poción, una dosis tan potente que le produciría callos a un mago, pero era perfecta para el monstruo marino con cabeza de caballo y cola de pez. Se elevó un humo verde, y cuando se disipó, el sangrado del monstruo marino se había detenido, y las heridas parecían como si hubieran sanado hacía varios días, con una nueva capa de piel cubriendo la carne expuesta. No muy lejos, Mircella flotaba en el lago, charlando con Hermione, Fleur y Gabriel en la orilla. Ese año, Ralph rescató a Misera en el mar, y las hermanas Fleur también estaban a bordo. Se conocían desde hacía mucho tiempo. Misera sacó varias perlas grandes de su bolsillo y dijo: «Estos son regalos para ti». Las perlas eran del tamaño de piedras, emitían un brillo suave y parecían extremadamente preciosas, por lo que todas las chicas negaron con la cabeza, demasiado avergonzadas para aceptarlas. Ralph, cargando a Sherry, dejó al monstruo marino con cabeza y cola y voló de vuelta a la orilla. Se rió y dijo: «Deberías llevarte esto. Es una perla de sirena». «¿Qué es una perla de sirena?», preguntó Gabrielle con una mirada curiosa. Hermione, que era la que lo sabía todo, explicó rápidamente. Hay 2 tipos de perlas. Un tipo es producido por moluscos, como las almejas. Cuando un objeto extraño entra en el cuerpo de una ostra, esta experimenta dolor y picazón. La ostra puede entonces secretar una sustancia llamada nácar dentro de su concha para encapsular la sustancia dañina que ha invadido su cuerpo. Con el tiempo, estas acumulaciones acaban formando una perla completa. Existe otro tipo de perla, que se forma cuando una sirena usa su cuerpo como una ostra y secreta una mucosidad especial para que crezca una perla. Este tipo de perla es 100 veces más preciosa que las perlas comunes. Así es. Rolf asintió y dijo: «Las perlas de sirena brillan como la luna porque absorben la magia de las sirenas. El polvo de perla que se obtiene de ellas tiene increíbles efectos de belleza y cuidado de la piel al consumirlas». Al escuchar lo que dijo Rolf, las chicas intercambiaron miradas e inmediatamente aceptaron la perla, incluida Gabrielle. Incluso si todavía es joven y no lo necesita ahora, con el tiempo se convertirá en una tía de 18 años. Rolf también aceptó una perla. La sopló suavemente, la limpió con un pañuelo y susurró: «Por cierto, Misera, tengo algo que necesito que revises». «¿Qué pasa?».
Preguntó Misera con curiosidad. Rolf miró a Shirley y la chica comprendió. Se dio la vuelta y se fue, regresando un momento después con una estatua. Era una estatua de sirena dorada con 3 cabezas, cada una orientada hacia una de las 3 direcciones, y 6 brazos, todos compartiendo un cuerpo. Los 6 brazos de la sirena sostienen cada uno cruz, caja, hoz, y 3 antorchas apagadas. El verano pasado, Ral llevó a Shirley al cementerio de Ravenclaw, donde descubrieron esta estatua. Cuando tocaron la estatua de la sirena, fueron arrastrados a un reino de ensueño junto con ella. Más tarde, Ral le preguntó a Dumbledore, quien dijo que la estatua podría estar relacionada con las 3 sirenas. Y Mircella, como descendiente de Perséfone, una de las 3 sirenas, podría saber algo. Como era de esperar, Misara no podía apartar la vista de la estatua. La miró fijamente y preguntó. Rolf, ¿dónde lo conseguiste? Rolfe no mencionó la tumba de Ravenclaw, simplemente dijo en voz baja. La encontraron en Hogwarts. ¿La reconoces? Lo conozco. Misera asintió vigorosamente. Esta es una estatua de las 3 sirenas, cuyas 3 cabezas son mis antepasados Persélope, Sirenas y Escila. Según la historia que se transmite en nuestra tribu, las 3 hermanas sostenían cada una estatua, y cuando las 3 estatuas se juntaban, se convertían en una gran estatua con 3 cabezas y 6 brazos como esta. Rolf frunció el ceño y preguntó, ¿la estatua de Persélope todavía está en tu tribu? Sí, pero es una falsificación, dijo Misera con gravedad. Cuenta la leyenda que hace 1000 años, la estatua real fue robada por Gryffindor. De pie junto al lago negro, Malfoy, Crabbe y Goyle tomaron cada uno una hierba del saco branquial. Para los estudiantes, el segundo evento del torneo de los 3 magos ha terminado, pero para ellos, la competencia recién comienza. Malfoy ya se había enterado del partido por SP, por lo que estaba bien preparado. Malfoy miró a Alecto Caronon muy lejos, vio que su rostro estaba cubierto de sangre y parecía gravemente herida, y se burló, regodeándose. Les advertí a ambos hace mucho tiempo que no se metieran con Scamander, pero simplemente no me escucharon, qué panda de idiotas. Gore, de pie a un lado, parecía preocupado y dijo. Lucius, esas sirenas tomarán a los estudiantes como rehenes y obligarán a los guerreros a rescatarlos. Nuestro rehén probablemente sea nuestro hijo. Si no lo rescatamos, ¿estaremos bien? ¿De qué hay que tener miedo? ¿Crees que Dumbledore los dejaría morir? Preguntó Malfoy con indiferencia. Una vez en el agua, solo tenemos que permanecer ocultos y esperar a que se acabe el tiempo. Hagamos lo que hagamos, no debemos ir a ese edificio de la aldea de las sirenas a rescatar a los rehenes. A través del velo mágico, Malfoy vio que muchas criaturas mágicas peligrosas surgirían del edificio, y dada la personalidad de Dumbledore, la dificultad definitivamente aumentaría. En resumen, entrar es un suicidio. En ese momento, Sirius se acercó. Malfoy resopló y preguntó, ¿ha comenzado el partido? Sirius asintió y dijo, está empezando. Malfoy estaba a punto de entrar al agua cuando Sirius lo detuvo, riendo. No te apresures, te llevaré directamente a ese edificio en la aldea de las sirenas. El segundo punto del concurso para ti es pasar un día dentro. Fin de este capítulo. Capítulo 703. La invitación de Margaret. De pie en la entrada del edificio con forma de concha, Sirius Black observaba fríamente a Malfoy y a su grupo, mientras Lupin, varita en mano, hacía guardia al otro lado, listo para lidiar con cualquier posible ataque. Aquí, en el fondo del lago negro, rodeado de un grupo de sirenas, Malfoy desde luego no atacaría. Solo estaba holgazaneando y matando el tiempo, sin querer entrar. El plan original de Malfoy era entrar al agua, encontrar un lugar donde esconderse y evitar resueltamente llegar a la aldea de las sirenas, y mucho menos entrar al edificio frente a él. Pero ¿quién habría pensado que Sirius Black haría caso omiso de toda hechicería y se saltaría los juegos previos, trayéndolos aquí de manera tan despreciable? Malfoy maldijo mentalmente a todas las mujeres de la familia Black, excepto a su esposa Narcisa. Sirius, al ver que aún dudaban en entrar, finalmente mostró una expresión impaciente y dijo. Te quedarás dentro hasta mañana a esta hora. ¿Qué sentido tiene perder el tiempo? Malfoy miró fijamente a Sirius Black y luego nadó hacia la habitación, seguido de cerca por Goyle, Crabbe, Ada Aver y J.R. y Alecto Caro. La puerta se cerró y el grupo entró en una habitación decorada con murales que representaban diversas criaturas mágicas. Malfoy sabía desde hacía mucho tiempo, a través de la cortina mágica, que los murales volverían a la vida. Al segundo siguiente, el mural efectivamente se onduló y se balanceó suavemente, y la sirena de la pintura salió del mural. Según las reglas anteriores, aparecía una sirena por cada persona que entraba. Había un total de 5 personas, lo que significaba que habría 5 sirenas. Pero para sorpresa de Malfoy, incluso cuando el número de sirenas llegó a 5, el problema no se detuvo. Más sirenas continuaron volviendo a la vida. Cuando la habitación se llenó de sirenas, finalmente dejaron de aparecer. Malfoy miró fijamente a los 50 tritones que los rodeaban, tragó saliva con dificultad y maldijo. Sirius Black, que te jodan. La competición de mortífagos del torneo de los 3 magos aún sigue en curso, mientras que los estudiantes, habiendo terminado su competición de estudiantes, han tenido la oportunidad de viajar a Hogsmeade. Ral no había planeado originalmente ir. Tenía la intención de llevar a Sherry y Hermione a la Cámara de los Secretos en Ravenclaw para examinar cuidadosamente cualquier registro histórico sobre la estatua de la sirena. Aunque Mircella dijo que Gryffindor robó las estatuas de la aldea de las sirenas, eso solo aplica a la estatua de Perséfone. ¿De dónde salieron las estatuas de las sirenas y Escila? Gryffindor también dijo que pondría las cosas que tomó de la vida de las sirenas en un lugar marcado por sirenas, entonces ¿por qué aparecieron en la tumba de Ravenclaw? Mientras Rolf estaba ocupado, de repente recibió una carta de Margaret, pidiéndole que se reuniera con ella en Hogsmeade. Desde el baile de Navidad, Margaret ha estado vigilando a Rita Skeeter y no ha sabido nada de ella desde hace meses. Al recibir su carta, Ral no lo dudó y llevó a Sherry y Hermione en un Thestrals a Hogsmeade. En ese momento, mientras caminaba por las bulliciosas calles de Hogsmeade, Ron, con aspecto sombrío, murmuró para sí mismo. Harry, definitivamente te devolveré los 5 galeones que te pedí prestados, pero probablemente tardará un tiempo. Olvídalo, dijo Harry agitando la mano. Considéralo mi regalo de Navidad. Pero el telescopio panorámico que me regalaste en el Mundial de Quidditch del año pasado ya agotó mis regalos de Navidad para los próximos 10 años. Dijo Ron, con el rostro enrojecido. Harry se quedó sin palabras por un momento. Lo había olvidado por completo.
Tras pensarlo un momento, solo pudo decir: entonces te lo devolveré cuando te gradúes y consigas trabajo. ¿Qué te parece si vamos al bar Tres Escobas a tomar algo? Yo invito. Harry sabía que a Ron siempre le había gustado la señora Rosmerta, la casera de las Tres Escobas, y que ir allí a tomar una copa lo hacía más feliz. Ron, visiblemente de muy buen humor, dijo: ve rápido. Los dos llegaron al bar Las Tres Escobas, y cuando Ron empujó la puerta, buscó ansiosamente a la señora Rosmerta. Sin embargo, no vio a Rosmerta. En cambio, se sintió atraído por una joven bruja que estaba en la esquina. La bruja se apoyó en la ventana, dejando al descubierto sus hermosos brazos rosados. Su espeso cabello dorado caía naturalmente sobre sus hombros, y vestía una túnica blanca con patrones exquisitos, casi intrincados. Era de una belleza deslumbrante. Llevaba una piruleta rojo sangre colgando de la boca, pero no la hacía parecer infantil. Al contrario, complementaba a la perfección sus labios escarlata, desprendiendo un aura poderosa y seductora. La presencia de la bruja atrajo toda la atención en el bar, haciendo que la señora Rosmerta palideciera en comparación. Harry y Ron inmediatamente la reconocieron como la hermana de Ron, Margaery. Sentada junto a Margaret estaba Rita Skeeter. Al ver a Rita, Harry se detuvo un momento, se acercó furioso y gritó: oye, mira lo que has hecho. Rita Skeeter se dio la vuelta y al ver quién era, sus ojos detrás de sus gafas enjolladas se abrieron instantáneamente. Harry, exclamó, con una sonrisa que le iluminó el rostro. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Te gustaría venir a tomar algo conmigo? Prefiero estar cerca de un dragón que cerca de ti, dijo Harry enfadado. ¿Por qué difamaste así a Hagrid en el artículo? Le hiciste perder su trabajo y ahora tiene demasiado miedo de volver a clases. Rita levantó las cejas y sonrió. ¿Difamación? No lo difamé. Simplemente informaba los hechos y les decía la verdad a mis lectores. Ese es mi deber, buscando la verdad a partir de los hechos. Sí, ¿no es Hagrid un semigigante? Rita se encogió de hombros. ¿En qué me equivoqué? ¿A quién le importa si Hagrid es un semigigante? Gritó Harry. Todos lo apreciamos, no lo odiamos en absoluto, y aún así lo describes como algo muy anormal. El bar quedó en silencio. La señora Rosmerta observaba desde detrás de la barra. Estaba vertiendo hidromiel en una jarra grande que rebosaba, pero no se dio cuenta. La sonrisa de Rita Skeeter se desvaneció levemente. Rápidamente abrió su bolso de piel de cocodrilo, sacó su taquígrafo y preguntó: ¿te gustaría contarme qué sabes sobre Hagrid, Harry? Su desconcertante y retorcida amistad y las razones detrás de ella. ¿Es porque te faltó amor paternal en tu infancia que ves a Hagrid como tu padre? Todos sabemos que los gigantes se asocian con la brutalidad. ¿Alguna vez Hagrid te ha golpeado o amenazado? No tengas miedo, habla con valentía y yo te ayudaré a buscar justicia. Harry temblaba de ira. Sacó su varita, con la intención de darle una lección a Rita, pero Ron lo agarró del brazo con fuerza y lo sacó a rastras del pub. Rita quiso perseguirla, pero después de ver a Margaret lamiendo tranquilamente su piruleta a su lado, no se atrevió a moverse. Esta mujer es un completo y absoluto demonio. La puerta se abrió rápidamente de nuevo y Ralph condujo a Sherry y Hermione al bar. Margaret, apoyando la barbilla en la mano, saludó a Rolf y dijo: aquí. Los tres caminaron hacia Margaret y luego se sentaron en las sillas. Rolf miró a Rita, luego miró a Margaret con expresión perpleja y preguntó: ¿qué está haciendo ella aquí también? Yo la envié, dijo Margaret, sacando unas hojas de pergamino de su bolsillo y entregándoselas a Ralph, guiñándole un ojo mientras decía: echa un vistazo a esto primero. Rolf tomó el pergamino, echó un vistazo a su contenido y sus pupilas se dilataron al instante. Levantó la vista y miró a Rita con ojos gélidos. Fin de este capítulo. Capítulo 704. Genio pervertido. El verdadero rostro del Playboy Rolf Scamander. Al ver la expresión inusual de Ralph, Sherry y Hermione se acercaron y miraron el pergamino que tenía en la mano. Casi no pudieron contener la risa con solo ver el título. Genio pervertido. El verdadero rostro del Playboy Rolf Scamander. Rolf Scamander, ganador de 2 medallas de primera clase de la Orden de Merlín, una vez capturó al mortífago Peter Pettigrew, ayudó a Black a limpiar su nombre y salvó a innumerables personas inocentes en la final de la Copa Mundial de Quidditch que conmocionó al mundo el verano pasado. Es definitivamente el mago genio más buscado en el mundo mágico en los últimos años. Pero la periodista Rita Skeeter, en su exploración en profundidad de Scamander, descubrió inesperadamente un lado oculto y desconocido de este genio. Su vida privada era extremadamente caótica y tuvo relaciones inapropiadas con varias brujas, todas ellas menores de edad. Sí, era muy cercano a Shirley Swinton y Hermione Granger. Draco, un estudiante de Slytherin que se negó a dar su apellido, dijo: los tres han sido inseparables desde primer grado. Ya sea en clase, en la biblioteca o en Oxmeade, siempre están juntos, como siameses. Los tres definitivamente están saliendo. Scamander salía con 2 chicas a la vez, pero no estaba satisfecho. También se enamoró perdidamente de 2 hermanas gemelas indias. Entre ellos, la hermana menor, Padma Petty, le dijo al periodista con expresión tímida: por supuesto que me gusta Rolfe. No hay una sola chica en nuestra escuela de Ravenclaw que no sea fan suya. Padma también dijo que había invitado a Scamander a visitar la India durante las vacaciones de verano y que quería nadar desnuda en el Ganges con él. Estas pocas alumnas no fueron suficientes para saciar el terrible apetito de Scamander. Recientemente, también puso sus miras en Fleur de la Cour, una alumna destacada del Colegio de Magia y Hechicería Beaux Batons. Esta hermosa muchacha, con sangre Veela, era claramente muy atractiva para Scamander, un mago de una familia de criaturas mágicas. La afirmación del periodista no carecía de fundamento. En el bosque prohibido vivía un grupo de centauros bondadosos. Uno de ellos, llamado Vaine, quien era extremadamente amigable con los magos, se quejó a un reportero: Scamander ha secuestrado a mi prometida, ni María. Durante una clase de defensa contra las artes oscuras, los estudiantes, liderados por Ojo se aventuraron en el bosque prohibido en busca de Vaine, quien ansiaba encontrar a su prometida. Incluso chocaron con Scamander durante la clase. Muchos estudiantes pueden dar testimonio de ello. Además, había una bruja llamada Margaret Kowalski que vino desde Estados Unidos para exigirle cuentas a Scamander. Los rumores sugieren que Margaret está embarazada de 6 meses del hijo de Scamander. Cuando el periodista le preguntó a Margaret por qué Scamander la había abandonado, ella le dijo: a Rolf solo le gustaban las chicas menores de 17 años. Después de que yo cumpliera la mayoría de edad, me abandonó.
El reportero respiró aliviado al escuchar esta respuesta, lo que significaba que no sería el objetivo de Scamander. Rolf solo leyó un tercio antes de no poder continuar, porque en tan poco texto ya habían aparecido más de una docena de brujas. Según la descripción de Rita, Rolf no es solo un playboy, es un monstruo lujurioso. Pero en realidad, lo más escandaloso que hizo Rolf fue dormir en la cama con Sherry en sus brazos, sin siquiera quitarse la ropa. Entonces, Rolf levantó la cabeza y fijó su fría mirada en Rita, una fuerte intención asesina emergió en sus ojos azules. Rita Skeeter, el año pasado te advertí en el Ministerio de Magia alemán que no escribieras nada sobre mí, y parece que no te tomaste mis palabras demasiado en serio. Al segundo siguiente, una pequeña espada, no más larga que un dedo y tan delgada como el ala de una cigarra, salió disparada del bolsillo de Rolf y se dirigió hacia la cabeza de Rita. Rita, que no tuvo tiempo de usar defensa mágica, inclinó la cabeza bruscamente hacia la izquierda y la espada voladora dejó una marca sangrienta en su rostro. Cuando Shirley vio que Rolf hacía un movimiento repentino, inmediatamente sacó su varita y, en perfecta armonía con él, lanzó el hechizo de los tapones para los oídos. Entonces, cuando Rita dejó escapar un grito doloroso, ninguno de los otros huéspedes en la habitación la oyó. Cuando Hermione vio a Rita intentando levantarse y huir, también levantó su varita y usó magia para atarla a la silla. Bajo el control de Rolf, la pequeña espada dibujó un gran arco y finalmente flotó frente a la cabeza de Rita, con la punta de la espada apenas tocando su frente. Rita miró aterrorizada la pequeña espada y balbuceó una explicación. Señor Scamander, no pretendía publicar este artículo. Solo lo escribí por diversión, usted, por favor, no me mate. ¿Solo escribes por diversión? Se rió Rolf, pero esa risa era escalofriante desde cualquier perspectiva. Entonces jugaré contigo hoy también. Después de que el chico terminó de hablar, golpeó ligeramente la mesa con los dedos. La pequeña espada se clavó en la frente de Rita, dejando un surco sangriento de más de 2,5 centímetros. Una gran cantidad de sangre le corrió por la mejilla. El dolor insoportable de su carne desgarrada le contorsionó el rostro. Quería retorcerse en el suelo de agonía, pero su cuerpo estaba firmemente atado y no podía moverse. Rita se mordió el labio con tanta fuerza que la sangre se filtró sin que se diera cuenta. Miró a Margaret a su lado y suplicó. Por favor, sálvame, señorita Kowalski. Margaret ignoró a Rita, cruzó las piernas, tomó con elegancia una taza de té negro, la tapó y abanicó suavemente el vapor. El aroma era delicioso, y cerró los ojos y lo olió con un toque de éxtasis. Cuando Rita se desmayó del dolor, Margaret abrió lentamente los ojos, le sonrió a Rolf y dijo. Después del baile de Navidad, seguía a Rita Skeeter a su casa y la encontré escribiendo este artículo. Al escuchar esto, Luofu sintió una persistente sensación de miedo. Afortunadamente, Margaret lo descubrió a tiempo. De lo contrario, si Rita hubiera publicado el artículo en El Profeta, no podía imaginarse lo mucho que se habría arruinado su reputación. Margaret cogió el pergamino y se rió entre dientes. Pero, para ser sincero, esta mujer es una muy buena escritora. Sus artículos son muy persuasivos y fáciles de creer. Ralph, cuando leí este artículo por primera vez, casi lo creí. En realidad estaba embarazada de 6 meses de tu hijo. Rolf suspiró y dijo. Entonces ahora sabes por qué no acepto la entrevista de Rita Skeeter y por qué desconfío tanto de ella, ¿verdad? Pero si se usa bien, puede ser un arma muy buena. Los labios de Margaret se curvaron mientras decía. Rolf, no mates a Rita, todavía me es útil. Rolf envainó la pequeña espada, algo desconcertado, y preguntó. ¿Es útil? ¿Qué quieres hacer con ella? Margaret no intentó ocultar nada y pronunció con calma una declaración que fue realmente trascendental. Quiero usarla para dársela a vuestra Gran Bretaña y a cambio de un ministro de magia. Fin de este capítulo. Capítulo 705. El nuevo ministro de magia. El ministro de magia es el máximo líder del mundo mágico británico. Tiene plena autoridad sobre todos los asuntos de la sociedad mágica y jurisdicción exclusiva sobre el ministerio de magia en su conjunto. Su posición era equivalente a la del primer ministro en la sociedad mugle británica, o incluso más poderosa y con un alcance de jurisdicción más amplio. La oferta de Margaret de ocupar un puesto tan alto y poderoso fue una declaración extremadamente arrogante. Sherry abrió los ojos con incredulidad, y la mano de Hermione tembló tanto que derramó la cerveza de mantequilla que sostenía sobre sí misma. Sin embargo, Rolf miró tranquilamente a Margaret. Otros podrían haber pensado que bromeaba o decía tonterías, pero conociendo a esta loca como la conocía, a Rolf no le hizo ninguna gracia. En cambio, le preguntó con mucha seriedad. ¿Qué planeas hacer? Hace 2 años, Peter Pettigrew escapó, y el año pasado, la marca tenebrosa apareció en la final de la Copa Mundial de Quidditch, lo que provocó la muerte de cientos de magos. Estos 2 acontecimientos han dañado gravemente el prestigio de Fudge. Margaret se inclinó ligeramente hacia adelante, sosteniendo la taza de té entre 2 dedos y sonrió con calma. Si de repente se supiera en este momento que Batty Crouch había escapado de Azkaban, ¿cómo crees que lo verían las personas como ministro? ¿Cómo debe ver la gente a un ministro que solo ha estado en el cargo durante 5 años y ha causado tantos problemas durante su mandato? Baja, eso es todo. El punto más crucial es que la fuga de Crouch ocurrió en enero, y recién ahora en marzo se revela. Margaret chasqueó la lengua. Puede que al público no le importe la fuga de prisión de Crouch, pero definitivamente le importa su derecho a saber. Puedo hacer que Rita Skeeter escriba artículos, intensificando los problemas del Ministerio de Magia, ocultando la verdad y el derecho del público a saber, y utilizando la opinión pública para presionar a Fudge para que renuncie. Aún así, Fudge aún podría lograr resistir e incluso capturar a Crouch para salvar su reputación. Por lo tanto, Margaret tiene otras cartas de triunfo bajo la manga. En una época en que la opinión pública era más desfavorable hacia Fudge, escribieron deliberadamente informes elogiándolo, exagerando sus logros políticos sin ningún sentido de la razón y exagerando su carácter hasta el punto de ser un ejemplo moral impecable. Aquellos que critican a Fudge son etiquetados directamente como fuerzas extranjeras, lo que induce a la gente neutral a detestar genuinamente a Fudge y causa el colapso de su imagen pública. Entonces todo se vuelve aún más sencillo. ¿No eres un ejemplo moral? Entonces vamos a exponer todos los secretos sucios de Fudge. Margaret ha estado revisando recientemente los materiales recopilados por Rita Skeeter y ha descubierto muchas pruebas de que Fudge aceptó sobornos. Además, inventaron otros trapos sucios sobre Fudge para atacarlo.
Realizó tratos de poder a cambio de sexo con su subordinada Umbridge. Abusó de su poder para beneficio personal, obteniendo enormes beneficios para su familia. Escuchó a escondidas las conversaciones de sus rivales. Y tuvo un romance con una pasante del Ministerio de Magia. Con la escritura excepcionalmente incendiaria de Rita Skeeter, Fudge podría arruinarse y deshonrarse de la noche a la mañana. Esta serie de movimientos combinados es suficiente para remover a Fudge de su puesto de ministro. Por supuesto, Margaret no reveló este método de lucha a Sherry y Hermione. Ellas aún eran jóvenes y ella no quería desviarlas del buen camino. Mientras Mallory explicaba su plan para eliminar a Fudge en pocas palabras, los ojos de Hermione se abrieron y preguntó confundida. Rolfe, ¿no teníais buena relación con el profesor Dumbledore? ¿Por qué tuvisteis que destituirlo? Hermione, se ve muy bien, explicó Ralph con paciencia. La premisa de esta amistad es que el profesor Dumbledore y yo somos muy famosos, lo que puede ayudar a Fudge a asegurar su posición como ministro de magia sin representar una amenaza para él. Pero Voldemort podría resucitar en cualquier momento, dijo Rolfe en voz baja. Una vez que Voldemort resucite, Fudge y el Ministerio de Magia tendrán que cooperar en la propaganda y declararles la guerra. Pero Fudge no creería en la resurrección de Voldemort, solo pensaría que es una mentira, una invención para apoderarse de su poder, y entonces se volvería contra nosotros. Así era en la línea temporal original. Fudge pasó casi un año entero difamando y oponiéndose a Dumbledore, lo que le hizo perder su puesto como presidente de la Confederación Internacional de Magos. Fudge también envió a Umbridge para causar problemas en Hogwarts y expulsar a Dumbledore de la escuela. En esta lucha interna sin sentido, todo el mundo mágico perdió su mejor oportunidad de enfrentarse a Voldemort y a los mortífagos. Si Fudge hubiera sido destituido de su cargo antes, los recursos y la mano de obra del Ministerio de Magia podrían haberse integrado y consolidado mejor antes, evitando su ocupación y reduciendo potencialmente el número de muertes en las guerras mágicas. Fudge puede ser considerado el pecador número 1 de la Segunda Guerra Mágica. Por lo tanto, es inevitable y necesario que renuncie lo antes posible. Al ver que Hermione todavía no le creía, Ralph se rió y dijo, ¿quieres hacer una apuesta? Apuesto a que si Voldemort resucita, Fudge no lo creerá y romperá con Dumbledore. Hermione quedó tan impactada por la palabra apuesta que desarrolló Ted. Negó con la cabeza como si fuera un tambor y solo le dio una palabra como recompensa, piérdete. Luego, como para demostrar su determinación, añadió otra frase. Prefiero morir antes que jugar contigo. Shirley se rió y dijo, Rolf, apuesto por ti. De acuerdo, asintió Rolf. Quien pierda lavará la ropa del otro durante un mes. Al oír esto, la chica de la cola de caballo se mordió el labio, sus ojos largos y brillantes se llenaron de resentimiento y timidez. Esta apuesta es una situación en la que todos ganan, usted se beneficiará pase lo que pase. No. Shirley apoyó el codo en el apoyabrazos de la silla, apoyó la barbilla en la mano, inclinó la cabeza y le sonrió al chico. Gané, cambiemos de rol. Serás mi asistente durante un mes. Harás lo que te pida. Esta apuesta es justa, dijo Hermione, expresando su apoyo. Si Sherry ganaba, podría usarla para darle a Ralph algunos consejos sobre cómo exigir demasiado. Margaret observó a los tres forcejeando intensamente con una sonrisa. Después de un momento, se acercó a la ventana y preguntó. No es difícil destituir a Fudge de su cargo, pero ¿has pensado quién ocupará su lugar? Rolf también se quedó pensando. El nuevo ministro de magia debe ser uno de los nuestros. Si Dumbledore estuviera dispuesto a ser ministro, sería ideal, pero es poco probable que acepte el puesto. La siguiente persona que probablemente asumirá el cargo será Scrimgeour, el director de la oficina del Auror, pero tiene sus propias ideas y claramente no es uno de ellos. Robe necesita encontrar a alguien de su propio lado que no sea menos prestigioso o capaz que Scrimgeour para ser ministro, y realmente no puede pensar en nadie en este momento. Rolfe, ¿por qué no te conviertes en ministro de magia? Declaró Margaret inmediatamente. Rolf puso los ojos en blanco y dijo, solo tengo 14 años. Ya soy adulta, ¿por qué no acepto el papel? Bromeó Margaret. Los británicos no dejarán que un estadounidense se les suba a la cabeza, dijo Robe. Este no es el mundo mugle. Entonces, ¿cómo está nuestro abuelo? Rolf volvió a negar con la cabeza. ¿Cómo es posible que al abuelo le interese algo así? Margaret cogió su taza, se sirvió otra taza de té, tomó un sorbo lento y dijo. Rolf, no estaba hablando del abuelo Newt. Rolf hizo una pausa, entrecerró los ojos hacia Margaret y, después de un largo rato, dudó antes de decir. No te refieres a nuestro bisabuelo, ¿verdad? Es él, dijo Margaret con una sonrisa. Se desempeñó como director de la oficina de Aurores y director del departamento de aplicación de la ley mágica, y entrenó a un gran número de magos destacados, como Ojo Locomodi y Scrimgeour. Sus alumnos ocupan diversos puestos importantes en el Ministerio de Magia. Este Zeus Scamander, el héroe de guerra que luchó contra Hedwig Grindelwald y Voldemort, indigno de ser ministro de magia. Fin de este capítulo. Capítulo 706. Las órdenes de Voldemort. Dentro de la enorme habitación, un grupo de serpientes, parecidas a ninfas, se reunieron, deslizándose constantemente y golpeando el escudo mágico, produciendo un sonido escalofriante. Malfoy, escondido detrás de un escudo mágico, miró fijamente el enjambre de serpientes, con el rostro lleno de desesperación. Si solo hubiera unas cuantas serpientes, o incluso una docena, las 5 podrían manejarlo, pero si docenas de serpientes, como las serpientes neandertales, atacaran juntas, sería simplemente imposible ganar. Sin mencionar que también estaba herido. Su ojo derecho estaba tan hinchado que no podía abrirlo, y el hombro que la sirena le había herido en la pelea anterior estaba inflamado y supuraba constantemente sangre y pus. Los otros mortífagos estaban en aún peor situación. Ada Avery se quedó con un solo brazo. Goyle había sido atravesado en el abdomen por la puñalada de una sirena y había perdido un ojo. Crabbe tenía una oreja cortada. Un grupo de soldados heridos y debilitados, ante el ataque de un enjambre de serpientes Neferpitou, tuvo que resistir varias horas más. Malfoy no sabía cómo sobreviviría. En ese momento, bajo el impacto de la serpiente rúnica, el escudo mágico finalmente cedió y colapsó instantáneamente y desapareció. Ada Avery, sin su brazo, blandió su varita en su mano izquierda y maldijo enojada. Vete al infierno y quemarás hasta morir. Una llama negra salió disparada de la punta de la varita y aterrizó sobre la serpiente rúnica, prendiéndola a fuego instantáneamente. Las llamas se extendieron por todo su cuerpo, envolviéndolo rápidamente, pero las llamas negras no desaparecieron. En cambio, quemaron el agua del lago y se extendieron hacia la otra serpiente, el neandertal. Que te jodan a tu madre, cabrón.
rugió Malfoy. Nos consumirá el fuego demoníaco también. Las llamas demoníacas son extremadamente poderosas y pueden quemarlo todo. Quedan atrapadas en la habitación y no pueden salir. Usar esta magia oscura sería un suicidio. Alecto Caro agitó su varita, intentando extinguir el fuego demoníaco, pero en lugar de eso avivó las llamas. Las llamas negras se hicieron cada vez más grandes, como una veloz serpiente negra, abalanzándose hacia ella. Sus mangas se incendiaron y todo su brazo izquierdo quedó envuelto en llamas. Alector Caro dejó escapar un gemido tembloroso y segundos después, fue envuelto por las llamas. Mientras tanto, el instigador, la pequeña hada Avery, fue mordido por una serpiente y obligado a tragársela entera. Gritó: Lucius, sálvame. Pero Malfoy los ignoró y, bajo la protección de Goyle y Crabbe, nadó hacia la distancia. Todas las sirenas de la aldea vieron una nube de humo negro que salía repentinamente del edificio. Corrieron a intentar apagar el fuego, pero fue en vano. Rápidamente se abrió un gran hueco en la pared y Malfoy, Goyle y Crabbe escaparon, jadeando pesadamente por el miedo persistente. Sirius Black apareció ante los tres y los miró, diciendo: ¡Qué suerte! Todavía están vivos. Malfoy se giró y miró venenosamente a Sirius, diciendo: Ciertamente no moriré antes que tú. Hablemos de ello después de que sobrevivas al tercer proyecto, Lucius, se burló Sirius. Te estaré esperando en el tercer proyecto, pero entonces no tendrás tanta suerte. Tras la marcha de Sirius, Malfoy cayó de espaldas al suelo. Antes de perder la consciencia por completo, solo sintió un alivio secreto por haber sobrevivido a un desastre, y una desesperación aún mayor por la impotencia absoluta. Tenían un total de 9 mortífagos, y 6 de ellos murieron en los 2 primeros desafíos. ¿Cómo iban a superar el tercero? En la oficina de defensa contra las artes oscuras, Amicus Caro fue congelado en su silla por magia, permaneciendo inmóvil. Después de ser capturado por atacar a Roth, fue encarcelado aquí por Holocomod y interrogado por los errores. El ministro Fauche entró en la habitación, miró a Carlo, cuyo rostro estaba cubierto de sangre, y preguntó con expresión de disgusto: ¿Descubrieron algo durante el interrogatorio? Amicus Carlo es el cerebro detrás de todo esto, dijo Delilah. Tuvo un altercado verbal con Scamander antes del primer proyecto, por lo que le guardaba rencor y quería matarlo. Cuando Fudge escuchó que Amicus quería matar a Robe, lo miró como si estuviera loco, pensando: se lo está buscando. Amicus estaba cubierto de sangre, pero su mirada permaneció fría y penetrante al encontrarse con la feroz mirada de Fudge. De repente, preguntó: ¿Con ella, cómo está mi hermana Alecto? Está muerta, dijo Fudge con frialdad. La competición de allí acaba de terminar. Según Malfoy, murió quemada por la maldición demoníaca de Avery durante el segundo evento. Al oír que su hermana estaba muerta, Amicus se quedó atónito por un momento antes de dejar escapar un rugido salvaje y ensordecedor. Scamander y te mataré y para vengar a Alecto pero al segundo siguiente, ocurrió algo que dejó a Fudge sin palabras. Una bola de llamas doradas emergió del cuerpo de Amicus, envolviéndolo en llamas y emitiendo volutas de humo gris mientras gritaba de agonía. Fudge estaba aterrorizado. Se quedó boquiabierto y retrocedió unos pasos asustado. Tartamudeó: Dios mío, ¿qué pasa? Amicus solo dijo que iba a matar a Roth, y luego fue envuelto en llamas. ¿Era ese chico tan aterrador? Delixi explicó rápidamente: Ministro, es el contrato del Cáliz de Fuego. Los guerreros cuyos nombres son elegidos por el Cáliz de Fuego deben participar en el torneo de los Tres Magos, o sufrirán las consecuencias del contrato. Carlo ha sido encarcelado aquí y se perdió el segundo evento del torneo de los Tres Magos. Fudge exhaló un suspiro de alivio al oír las palabras de Delilah, pero luego olió el hedor de carne humana cocida, sintió arcadas y salió rápidamente de la habitación. Fudge salió al pasillo y respiró hondo. Antes de que pudiera recuperar el aliento, oyó pasos apresurados detrás de él. Fudge giró la cabeza y vio a Umbridge corriendo hacia él en pánico, sosteniendo una copia del Profeta Diario. Él frunció el ceño y preguntó: ¿Qué pasó? Mire, señor ministro. Umbridge le entregó el periódico. Después de que Fudge lo tomó, solo miró el título antes de horrorizarse de inmediato. Barty Crouch escapa de Azkaban. Un grave error del ministro Fudge. Voldemort flotaba en el aire cuando una llama dorada, brillante e intensa, surgió repentinamente de su cuerpo, envolviéndolo a una velocidad inimaginable. Mientras las llamas lo quemaban, Voldemort sintió un dolor agudo en todo el cuerpo y dejó escapar un grito agudo y agonizante. Voldemort ciertamente no sería asesinado por el contrato del Cáliz de Fuego, pero la idea de tener que soportar ese dolor nuevamente lo hizo gruñir. Arroja mi nombre al Cáliz de Fuego, Dumbledore, vengaré esto tarde o temprano. Después de que Voldemort terminó de hablar, miró a la mujer que estaba a su lado y dijo con voz ronca y fría: ¿Quién murió esta vez? La mujer hizo una pausa por un momento y luego susurró: ¿La pequeña hada Avery y los hermanos Caro están muertos? Voldemort estaba furioso. Aún no había resucitado, y en tan solo 6 meses, 6 de sus sirvientes habían muerto. Estos sirvientes alguna vez fueron los miembros principales de los mortífagos. Si sigue muriendo así, cuando resucite, probablemente será un comandante sin ejército. Hay una cosa más, maestro, susurró la mujer. ¿Qué es? El profeta ya publicó la noticia de la fuga de prisión de Buddy Crouch, dijo la mujer. El Ministerio de Magia ya debería saber de esto y pronto enviará a Aurores para realizar una cacería humana de gran escala de Crouch. Eso es problemático, dijo Voldemort con voz ronca. Debemos matar a Crouch antes de que lo haga el Ministerio de Magia, o nuestro secreto quedará expuesto. Iré yo misma, dijo la mujer. No hace falta. Quédate al lado y ayúdame a resucitar. Solo contigo puedo confiar plenamente en ti. Voldemort reflexionó un momento y dijo: Deja ir a ese tipo. ¿No ha dicho siempre que quería matar a Barty Crouch él mismo? ¿Verdad a la relación que tenían, podría realmente atreverse a hacerlo? Preguntó la mujer con duda. Por supuesto que puedo hacerlo, dijo Voldemort, mientras su boca sin labios se torcía en una extraña sonrisa. Yo hice lo mismo y ese momento fue el disfrute más maravilloso. Fin de este capítulo. Capítulo 707 Fudge. Dolores. A finales de febrero, cuando el aire todavía era frío, la reconocida periodista Rita Skeeter publicó un artículo en The Daily Prophet. Barty Crouch escapa de Azkaban. Un grave error del ministro Fudge. En el momento en que apareció este artículo, fue como una carga de profundidad que detonó instantáneamente todo el mundo mágico. ¿Qué es Azkaban? Una prisión de brujas en Gran Bretaña.
Está en uso desde el siglo XVIII y lleva funcionando casi 300 años sin que jamás se haya producido una fuga de prisioneros. Incluso el infame Peter Pettigrew escapó de Azkaban camino hacia allí, no desde dentro de la prisión. Pero hoy en esta prisión, conocida como la Fortaleza de Cobre y Hierro, ha aparecido un fugitivo, lo que naturalmente ha provocado un gran revuelo. Si un prisionero puede escapar, entonces un segundo y un tercero pueden escapar. Azkaban alberga a innumerables criminales, incluyendo a muchos mortífagos despiadados. Si escaparan, ¿qué escena tan aterradora sería? El hecho de que el fugitivo Crouch fuera en el pasado director del Departamento de Cooperación Internacional también ha despertado sospechas entre el público. ¿Podría ser que estos funcionarios de alto rango del Ministerio de Magia realmente supieran sobre las lagunas de seguridad en Azkaban, razón por la cual pudieron escapar con éxito? La gente también notó algo más. Crouch escapó de prisión en enero, pero no fue hasta finales de febrero cuando se conoció la noticia. ¿Qué pasó durante ese tiempo? El Ministerio de Magia no emitió una orden de arresto contra Crouch ni informó al público sobre el asunto, sino que optó por ocultar la verdad. Es como si un tigre se escapara de un zoológico, pero el zoológico no hiciera ninguna declaración, dejando al público en un peligro desconocido. Este comportamiento sin duda enfurece a todos. Así, a lo largo de marzo, bajo la dirección de Rita Skeeter, periodistas y escritores denunciaron la inacción y la falta de transparencia del Ministerio de Magia, apuntando directamente a Fudge. Fudge estaba tan ocupado y ansioso por esto que tenía ampollas por toda la boca, pero cuanto más ansioso estaba, más disfrutaba leyendo los periódicos y los comentarios que lo criticaban. Tras la fuga de Peter Pettigrew y el ataque de la Copa Mundial de Quidditch, solo 6 meses después, se produjo otra fuga de prisión. Tenemos que cuestionar la capacidad de gobierno del ministro Fudge. Mirando hacia atrás ahora, qué ridícula fue esa declaración. Con el retiro del ministro Millicent Bainore, el Ministerio de Magia entró oficialmente en la era Fudge. El Ministerio de Magia debe liberarse de las ataduras de su sistema burocrático. Es hora de abrir las ventanas, dejar entrar el aire fresco y deshacernos de toda la burocracia, permitiendo que esta vieja y destartalada maquinaria burocrática revitalice su funcionamiento. ¿Qué significa aire fresco? ¿Significa que viene un nuevo ministro? ¿Quién escribió esto? Ah, claro, fue ella, Rita Skeeter. Fudge apretó los dientes y murmuró el nombre, y luego, furioso, arrojó la taza que tenía en la mano. La taza golpeó la pared y se hizo ánicos. ¡Bam, bam, bam! Con un golpe en la puerta, Fudge dijo con impaciencia: «Entre». Umbridge empujó la puerta y entró. Primero cerró la puerta desde dentro y luego agitó su varita para restaurar el cristal roto. Luego caminó con gracia al lado de Fudge y dijo con voz coqueta: «Ministro, ¿qué pasó que le hizo enfadar tanto?» ¿Algo más? Fudge se recostó en su silla con cansancio y suspiró. Esa maldita mujer, Rita Skeeter, escribió otro artículo para maldecirme e incluso insinuó que debería dimitir. Ya he enviado a un gran número de aurores y dementores para capturar a Crouch. ¿Qué más quiere? ¿Tiene algún sentido que se aferre así? Sí, has hecho tantas cosas grandiosas, ¿por qué Skeeter decide informar sobre esto en lugar de lo otro? Está claro que tiene segundas intenciones. Mientras Umbridge hablaba, naturalmente se acercó a Fudge y comenzó a masajearle las sienes para ayudarlo a relajarse. ¿Han encontrado los aurores a Skeeter?, preguntó Fudge. Todavía no. Umbridge negó con la cabeza. Cuando los aurores llegaron a su casa, ya estaba vacía. Debe de tener otras casas seguras en Inglaterra. Esa mujer astuta, se burló Fudge. Debemos encontrarla, darle una lección y hacerla cambiar de opinión. Lleva todo el día promocionando el Ministerio de Magia transparente en los periódicos. Esas dos palabras son contradictorias. Puede ser transparente o tener un Ministerio de Magia, pero no existe un Ministerio de Magia transparente. También dijo que el público tiene derecho a saber más sobre lo que está sucediendo y Fudge rugió. No, el público solo tiene derecho a ser ignorante. Después de reprender a Rita durante más de 10 minutos, Fudge finalmente tomó su taza, tomó un sorbo de té para humedecer su garganta seca y continuó preguntando: ¿hay alguna buena noticia? Sí, eché un vistazo a este informe. Umbridge le entregó un periódico. Fudge tomó el periódico y se rió al instante. El artículo no lo criticaba, sino que lo elogiaba. Desde que asumió como ministro de magia, el señor Fudge ha sido un líder capaz que se ha esforzado mucho por mejorar la vida de las personas. Es un ministro verdaderamente bueno. Su grandeza no necesita más explicaciones, el señor Fudge debería recibir una medalla Merlin. Estas palabras resonaron en Fudge, quien desde hacía mucho tiempo deseaba una medalla. Saboreó el informe repetidamente con deleite y se rió entre dientes. Bien escrito. Este periodista llamado Jacob es muy superior a Rita Skeeter en cuanto a habilidades profesionales. A partir de ahora, debes mostrarme los artículos de Jacob lo antes posible, ¿entiendes? Sí, ministro, respondió Umbridge con una dulce sonrisa. Fudge dejó el periódico y sus ojos se volvieron fríos mientras decía: esta agitación política está en aumento y siempre tengo la sensación de que alguien está manipulando la opinión pública entre bastidores. Dile a la oficina de aurores que deben atrapar a Crouch antes de Pascua y poner fin a esta farsa. Lo entiendo, ministro. Fudge dijo fríamente: una vez que atrapemos a Barty, haré que los dementores le den un beso apasionado. Fudge agarró la taza con fuerza. Estaba tan emocionado que la taza de té tembló en su mano y el agua se derramó sobre su parte inferior del cuerpo. Umbridge se inclinó rápidamente, se tumbó en el regazo de Fudge y usó su manga para limpiar el té de su regazo. Dolores, límpialo con papel. Fudge sacó un pañuelo de la mesa y se lo entregó a Umbridge. Ella lo tomó y empezó a limpiarse en su regazo de nuevo. En una ventana a lo lejos, había un pequeño escarabajo verde que sostenía en su mano una diminuta cámara en miniatura, capturando la escena. Sin embargo, desde la perspectiva del escarabajo, parece más bien Umbridge inclinada sobre el regazo de Fudge, ocupada por un momento, y luego tomando el pañuelo que Fudge le ofreció. En cuanto a lo que se estaba borrando, con esa imagen con calidad, ¿quién podía verlo con claridad? Pero es bueno que no puedas verlo claramente. Incluso ha pensado en los futuros titulares de las noticias. Fudge. Dolores, no uses la boca, límpiate con papel. Fin de este capítulo. Capítulo 708 Avada Kedavra. La fuga de Barty Crouch de Azkaban provocó un acalorado debate en el mundo mágico, y el acontecimiento también afectó a los estudiantes de Hogwarts. El efecto más obvio fue que un grupo de dementores reapareció alrededor de la escuela, flotando sobre Hogwarts durante todo el día, haciendo que el cielo se volviera brumoso como si estuviera envuelto en una gruesa capa de nubes oscuras.
2 dementores custodiaban la puerta de la escuela, casi una réplica de la escena cuando Peter Pettigrew fue capturado el año pasado. Dumbledore también recordó solemnemente a todos en una cena que nunca debían salir de noche, y más aún, nunca abandonar la escuela para ir al bosque prohibido sin permiso, de lo contrario serían atacados por los dementores. Cuando el director mencionó esto, la mayoría de los estudiantes miraron inconscientemente a Robe. Expuso el crimen de Buddy Crouch de albergar a su hijo en su casa, lo que llevó a que los Crouch fueran encarcelados en Azkaban. Todos piensan que esta vez Crouch se escapó de la prisión para vengarse de él. Robe no lo creía, pero también estaba ansioso porque Crouch viniera de verlo para poder capturarlo e interrogarlo sobre por qué había huido de Azkaban. Robe incluso consideró dejar la escuela de manera destacada un día para atraer la atención de Crouch. Dumbledore habló con seriedad durante la cena, pero la aparición de los dementores no causó pánico ni preocupación entre los estudiantes. El año pasado, Sirius enseñó a todos el encantamiento Patronus. Aunque la mayoría no lo aprendió, no les impidió sentir que dominaban la forma de lidiar con los dementores. Algunos estudiantes incluso se pararon a cierta distancia de la puerta de la escuela, sosteniendo varitas y cantando Patriota, para atacar a los dementores. Sus varitas solo podían arrojar una niebla blanca, pero eso era bastante emocionante. Este comportamiento imprudente fue rápidamente descubierto por la profesora McGonagall, quien los atrapó y luego los encerró en una habitación con Peeves como castigo. Como resultado, nadie se atrevió a provocar más a los dementores. La aparición de los dementores también tuvo una consecuencia negativa. El curso práctico al aire libre sobre defensa contra la magia oscura fue cancelado. Los jóvenes magos ya no podían acompañar a Moody al bosque prohibido y tuvieron que quedarse en el aula para aprender magia, lo que disminuyó considerablemente su entusiasmo por las clases. En ese momento, Moody, que estaba de pie en el aula explicando la maldición imperdonable, miró a los jóvenes magos distraídos, hizo circular su ojo mágico y de repente dijo: «Señorita Abbott, ¿dónde estaba?» Ana metió apresuradamente el periódico en su mochila, se levantó temblando, se rascó la cabeza durante un largo rato y tartamudeó sin poder decir nada. El profesor Moody señaló a Robe y preguntó: «Señor Scamander, dígaselo». Robe cerró su cuaderno de Ravenclaw, se levantó y respondió: «Acabas de mencionar la maldición asesina Avada Kedavra, que proviene del arameo, un idioma oficial del antiguo imperio persa». «Así es», dijo Moody. «Siempre ha corrido el rumor de que la maldición asesina fue inventada por Darío, quien usó la maldición Avada Kedavra para asesinar al tirano Jerjes I. También es el primer mago del que se tiene constancia que murió bajo la maldición asesina». La mirada demoníaca de Moody se fijó en Ana y dijo con brusquedad: «Señorita Abbott, ¿recuerda esto? De ahora en adelante, por favor, lea el periódico en el recreo». Ana se sonrojó y rápidamente se disculpó con Ojo Loco, y este pequeño incidente atrajo la atención de todos nuevamente al aula. Moody cojeó hacia el podio y anunció en voz alta: «A continuación, les mostraré la maldición Avada Kedavra». Abrió el cajón del atril, sacó una gran botella de cristal y sacó de ella un ratón. La rata era tan grande como un gatito, tenía la piel pálida y parecía repugnante. Moody soltó a la rata, que huyó de inmediato, pero Ojo Loco fue más rápido. Levantó su varita y rugió: «Avada Kedavra». Una luz verde cegadora brilló, tan brillante que nadie pudo abrir los ojos. La rata, que momentos antes había estado saltando, de repente quedó tumbada boca arriba sobre la mesa, inmóvil, sin duda muerta. Un grito colectivo llenó el aula, algunos estudiantes gritaron y otros cayeron de sus sillas. Nadie sintió simpatía por la muerte de la rata. Todos estaban simplemente aterrorizados por la luz verde. «Es esta la maldición de Avada Kedavra». Moody sostuvo la rata muerta por la cola, colgando en el aire para mostrársela a todos los estudiantes. «Mira, esta rata, no tiene heridas en el cuerpo. Así funciona el Avada Kedavra. Cuando mata a un animal, no daña el cuerpo, sino que ataca directamente el alma. Lo que es aún más aterrador es que no hay forma de romper la maldición asesina. Cualquiera que sea alcanzado por la luz verde morirá», dijo Moody con calma. «Por supuesto, hasta ahora, solo una persona ha escapado de este tipo de muerte, y ese es Harry Potter». Los estudiantes susurraron entre ellos, mientras Susan levantó la mano y preguntó con valentía: «Profesor Moody, ¿alguna vez ha matado a alguien con Avada Kedavra?» Moody guardó silencio por un momento, luego finalmente asintió y dijo: «Los maté». «Profesor, ¿no es Avada Kedavra una maldición imperdonable?», preguntó Justin, desconcertado. «La mayoría de las veces es la maldición imperdonable. Si la usas en un humano, pasará toda su vida en Azkaban», explicó Moody solemnemente. «Pero en tiempos de guerra, la maldición asesina se convierte en un hechizo muy útil. Por ejemplo, durante el reinado de terror de Grindelwald, a los magos se les permitía usar Avada Kedavra cuando luchaban contra sus secuaces, los Musies. Hace más de una década, durante las guerras mágicas, Barty Crouch, entonces a cargo del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, emitió una orden que legalizó el uso del encantamiento imperdonable por parte de los aurores contra los mortífagos. Entonces, cuando me lo permitieron, usé Avada Kedavra para matar magos oscuros, y no solo a uno». La voz de Moody era extremadamente fría. Dijo con voz profunda: «Todavía recuerdo la primera vez que usé la maldición asesina. En ese momento, yo había sido auror por poco tiempo cuando un mago oscuro mató a mi compañero y le cortó la cabeza. La muerte de mi compañero encendió un odio violento dentro de mí y usé Avada Kedavra para matarlo». Moody miró a los estudiantes, ahora completamente silenciosos, con expresión algo feroz, y dijo: «Antes de eso, era igual que tú, incapaz de usar Avada Kedavra. Incluso si cantaba el hechizo, como mucho, solo podía hacer sangrar por la nariz a otros. Pero en ese momento, mi ira me ayudó a desatar el hechizo y matar al enemigo. Lo que impulsa la maldición asesina es una magia menos poderosa y más obvia». La voz de Moody se tornó sombría. «Espero que nunca sientas esa emoción y que nunca uses Avada Kedavra. Pero debemos estar seguros de que el mago oscuro usará esta magia», dijo Moody con voz profunda. «A continuación, te enseñaré cómo lidiar con la maldición asesina y cómo sobrevivir a sus ataques». Fin de este capítulo. Capítulo 709. Will Moody. Los estudiantes estaban muy emocionados cuando escucharon que el profesor Moody les iba a enseñar cómo lidiar con la maldición Avada Kedavra. Este viejo bastardo, quiero decir, finalmente va a sacar a relucir su truco más preciado y enseñárselo a todo el mundo. Los estudiantes tomaron sus plumas, listos para anotar en sus cuadernos las valiosas lecciones que Moody les había enseñado. En medio de la ansiosa anticipación de los jóvenes magos, el profesor Moody se aclaró la garganta y declaró solemnemente:
No hay forma de romper la maldición asesina. Si te golpea, morirás. Así que la mejor manera de lidiar con ella es evitar la luz verde mortal durante la batalla y simplemente evitar ser golpeado. Estas palabras sorprendieron a todos en la sala. La idea de esquivar a Avada Kedavra y evitar sus ataques es absolutamente correcta, al igual que comer cuando tienes hambre, todo el mundo lo sabe. ¿Pero quién podrá escapar de la batalla? Todos miraron a Moody con incredulidad. Esperaban que, como el auror más famoso de todos los tiempos, sin duda tendría ideas profundas, pero en cambio, dijo tonterías completamente inútiles. Moody parecía saber lo que todos pensaban. Miró a la multitud y dijo con calma. ¿Crees que nadie puede hacerlo, verdad? Sí, profesor Moody, dijo Susan con incredulidad. Nadie puede escapar de Avada Kedavra en batalla. Muchos estudiantes asintieron en señal de acuerdo. El ojo mágico de Moody se giró y miró fijamente a Susan. Susan pensó que el profesor Moody estaba a punto de enojarse, pero para su sorpresa, de repente se rió. Sin embargo, Moody parece aún más feroz cuando no se ríe, especialmente su rostro marcado, que parece particularmente distorsionado y extraño. No lo crees, pero hasta donde sé, hay un estudiante aquí que ha demostrado esta habilidad en batalla muchas veces. Al oír esto, todos se miraron confundidos. Pronto, algunos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y miraron hacia la primera fila. Los demás estudiantes también comprendieron de repente y miraron a Rolf. Todos han visto a Ralph pelear con otros magos, más recientemente cuando se enfrentó a una emboscada de los mortífagos en el torneo de los 3 magos no hace mucho tiempo. Ralph parece haber demostrado habilidades de esquiva similares. Señor Scamander, ¿por qué no nos hace una demostración? Le preguntó Moody. Rolf no tuvo más remedio que levantarse y caminar lentamente hacia el podio. Una vez que se quedó quieto, el profesor Moody susurró. Hijo, te lanzaré algunos hechizos, pero el peligro está dentro de un rango controlable, así que no necesitas preocuparte. Rolf asintió levemente. Moody agitó su varita y un rayo de luz roja salió disparado de la punta, que Rolf esquivó fácilmente. Luego, se lanzaron varios hechizos más. Los pies de Rolf estaban clavados al suelo, sin moverse ni un centímetro, pero la parte superior de su cuerpo se balanceaba constantemente, esquivando los hechizos uno por uno. La escena se parecía a las esquivas de Tyson como si fuera un péndulo en un combate de boxeo, llenas de ritmo e impacto. A medida que los movimientos de la varita de Moody aumentan repentinamente en frecuencia, el número de hechizos también aumenta. Se cruzaban en el aire, como docenas de flechas disparadas desde un arco poderoso, dejándote sin aliento. Los pies de Rolf finalmente comenzaron a moverse. Giró y giró, esquivando y sorteando los rayos de luz, sin ser alcanzado por ningún hechizo. Esta emocionante escena dejó a los jóvenes magos sin palabras. Miraron a Ralph con la misma mirada que a Merlin, completamente atónitos y llenos de asombro, absolutamente sobrecogedores. Todos lo vieron, ¿verdad? Moody finalmente detuvo su ataque y dijo con satisfacción. No es imposible para ti esquivar la maldición Avada Kedavra simplemente usando un ágil juego de pies. ¿Podemos aprenderlo, profesor Moody? Preguntó Justin con entusiasmo. Los demás estudiantes también tenían expresiones ansiosas en sus caras. Por supuesto, asintió Moody. El entrenamiento de pies es la habilidad más práctica en el combate mágico moderno, y es un curso que todo rol debe tomar, te lo enseñaré todo. Por supuesto, esta técnica requiere mucha práctica, y a veces incluso requiere la coordinación de enfocar la mente y concentrar los pensamientos, por lo que no es fácil de dominar. Moody parecía nostálgico y dijo. De joven, solía esquivar los hechizos enemigos como Scamander, y era incluso más ágil y llamativo que él. Esto era muy efectivo para minar la confianza del enemigo y obtener una ventaja psicológica. Profesor Moody, ¿por qué no lo hace ahora? Preguntó Millán con curiosidad. ¿Ha encontrado una solución mejor? Obviamente. Moody lo miró, levantó su pierna protésica de madera y dijo bruscamente. ¿Por qué tengo la pierna rota? Millán quería preguntarle a Moody si se había roto la pierna porque siempre le gustaba esquivar la maldición del enemigo y era demasiado sarcástico. Pero no se atrevió a preguntar, temiendo que si decía demasiado, el enfurecido Moody le rompería las piernas. Además de esquivar, otra forma de resistir a Avada Kedavra es usar objetos físicos para bloquear el ataque. Mientras Moody hablaba, saludó a Robe y dijo. Hija, suelta a Avada Kedavra sobre mí. Rolf levantó una ceja y dijo. Profesor, ¿está seguro? Viajó 1000 años atrás y aprendió magia oscura del sistema Uflepuff. El Avada Kedavra que desató podía ser mortal. Vamos, dijo Moody. No soy tan viejo como para no soportar una maldición asesina. Ral no tuvo más remedio que levantar su varita, apuntar al pecho de Moody y decir, Avada Kedavra. Una luz verde brilló y Moody inmediatamente agitó su varita. Una mesa salió volando de la esquina, bloqueándole el paso, y luego se hizo añicos bajo el poder de la Avada Kedavra. Todos vieron eso, ¿verdad? Moody se volvió hacia los estudiantes y dijo. Ninguna magia, incluida la magia defensiva como el encantamiento de hierro, puede detener a Avada Kedavra, pero los objetos físicos sí pueden. Entonces, cuando te encuentres con Avada Kedavra, si realmente no puedes esquivarlo, escóndete detrás de un obstáculo o usa magia para invocar un objeto que bloquee tu camino. De todos modos, rugió de repente Moody, sobresaltando a toda la clase. No seas tan estúpido como para quedarte quieto e intentar matar a Avada Kedavra de frente con hechizos como expulsa a tu arma o protege tu armadura. Eso sería una locura. Incluso un mago oscuro un poco cuerdo estaría muerto con seguridad. Los estudiantes rápidamente tomaron sus plumas y escribieron las palabras de ojo loco en sus cuadernos. Moody, apoyado en su bastón, bajó con dificultad del borde del podio y gritó. Muy bien, ahora es tu turno. Los estudiantes practicaron en parejas, lanzándose a Avada Kedavra entre sí. Recuerden, sigan mis instrucciones e intenten esquivar los ataques lo más posible. No se dejen alcanzar por la luz verde. Los estudiantes miraron fijamente al profesor Moody. Entonces, ¿iban a empezar a dispararse a Avada Kedavra cara a cara? Este tipo de enseñanza es demasiado salvaje. Fin de este capítulo. Capítulo 710. Robert resiste 3 disparos sin ayuda de nadie. El profesor Moody ciertamente no permitiría que sus estudiantes usaran Avada Kedavra en un tiroteo. Aunque con las habilidades de un joven mago, lo peor que podría pasar en una pelea contra Avada Kedavra sería una hemorragia nasal para la persona maldita. ¿Qué pasa si sucede algo inesperado y realmente matan a la otra persona? Moody no se atrevería a apostar por una posibilidad entre 1 millón.
Además, enseñar a los estudiantes cómo utilizar Avada Kedavra en el aula es ilegal y se castiga con prisión en Azkaban. Por eso, el profesor Moody enseñó un tipo especial de magia. Los hechizos disparados eran verdes, como Avada Kedavra, pero cuando golpeaban al mago, solo dejaban manchas verdes y no causaban daño. La forma en que un joven mago usa esta magia es similar a cómo los estudiantes muggles usan balas de fogueo en sus ejercicios. Puede simular el efecto de la Avada Kedavra sin causar daño, y no es ilegal, matando 3 pájaros de un tiro. Lo que los estudiantes tienen que hacer es mejorar su capacidad de supervivencia esquivando e invocando obstáculos físicos en esta versión en bancarrota de Avada Kedavra. Después de que terminó la clase de defensa contra las artes oscuras, el contenido de la lección se extendió rápidamente por todo Hogwarts. Aprender a combatir la maldición Avada Kedavra es algo que los jóvenes magos encuentran muy interesante, por lo que la clase de defensa contra las artes oscuras se convierte en el curso más esperado. En el pasillo, a menudo se puede ver a 7 u 8 estudiantes disparándose luces verdes unos a otros, gritando Avada Kedavra y luego saltando para evitarlo. Si no lo supieras, pensarías que esto es el Instituto Azkaban. La actuación de Rolf esquivando hechizos en clase también se extendió entre los estudiantes de Hufflepuff y Ravenclaw, tanto que muchos jóvenes magos acudieron a él para pedirle consejos. Rolf no tiene ninguna habilidad especial. A diferencia del profesor Moody, se basa en su sentido arácnido, que también podría describirse como un tipo diferente de ultra instinto. Si de verdad intentas aprender de él, acabarás perdiendo el tiempo. Con abril acercándose, finalmente llegan las vacaciones de Pascua. Sin embargo, estas vacaciones no pueden permitir que los estudiantes se relajen, porque los estudiantes de cuarto grado tienen una cantidad de tareas de vacaciones sin precedentes. Los profesores parecían haber conspirado para utilizar un enfoque de mar de preguntas para mantener a todos confinados en la biblioteca, impidiéndoles hacer cualquier otra cosa en su tiempo libre. Cuando los estudiantes escucharon que la profesora McGonagall les había asignado un papel de 15 pulgadas de largo y 7 libros sobre transfiguración, no pudieron contenerse más y comenzaron a quejarse en voz alta. La profesora McGonagall explicó con severidad. Pronto estarás en quinto grado y te enfrentarás a los exámenes PIMO. Esto es para ayudarte a acostumbrarte a la intensidad del próximo año escolar. Cuando la profesora McGonagall dijo que esta intensidad sería la norma en el próximo año académico, muchos estudiantes consideraron repetir el año. En este punto, los beneficios de convertirse en guerreros se hacen evidentes. Aunque los profesores no eximieron a los guerreros de todas sus tareas, las redujeron a más de la mitad. El tiempo extra no era para que los guerreros descansaran, sino que estaba reservado específicamente para que se prepararan para el evento final del torneo de los 3 magos. En la línea de tiempo original, el tercer proyecto involucraba un gran laberinto donde los guerreros no solo tenían que lidiar con varias criaturas mágicas, sino también luchar entre ellos. Ralph no sabía si los detalles del partido cambiarían, pero eso no le impidió entrenar a Sherry, Hermione y Fleur en combate dentro de la caja. Sin embargo, en lugar de entrenar en combate 1 contra 1, Robert resistió directamente 3 disparos él solo. En ese momento, de pie en un espacio abierto, Sherry, Hermione y Fleur estaban en 3 posiciones diferentes, cada una levantando sus varitas y apuntándolas al chico. Rolf usó sus habilidades de movimiento para esquivar constantemente los hechizos, y cuando no podía evitarlos, usaba su varita para desviarlos. Mientras cantaba más y más hechizos, Rolf finalmente levantó el brazo, lo que provocó que la temperatura circundante bajara drásticamente. Pronto, el vapor de agua en el aire se condensó en hielo, que actuó como un escudo, protegiendo al niño. Cuando los hechizos cayeron sobre el hielo, se convirtieron en polvo y se transformaron instantáneamente en una gran nube de niebla blanca que se extendió hacia afuera, envolviendo a todos dentro de ella. De pie en la espesa niebla, Hermione agarró su varita nerviosamente, tratando de disipar la niebla, cuando de repente escuchó un sonido adelante, junto con un débil destello de luz. Ella inmediatamente se movió hacia la izquierda, tratando de evitar la maldición, pero al segundo siguiente, se topó con un suave abrazo. Hermione se tensó, girando la cabeza para mirar la figura mientras se preparaba para desatar un hechizo con su revés. Pero Ralph ya había agarrado la varita de Hermione con una mano, se la arrebató, le dio un golpecito a la frente de la niña con la varita y de repente se rió. Te engañaron con una finta tan simple, Hermione, ahora estás muerta. Hermione se desanimó de inmediato. Quiso recuperar la varita, pero Ralph extendió la mano y le dio un golpe en la cabeza. Hermione hizo una mueca de dolor, se llevó las manos a la cabeza y se puso en cuclillas. Sherry, que no estaba lejos, convocó una ráfaga de viento para dispersar la niebla. Ralph inmediatamente extendió la mano, agarró a Hermione por el cuello, la levantó y la usó como escudo humano frente a él. Sherry y Fleur dudaron por un momento en usar sus hechizos contra él. Hermione puso los ojos en blanco al verlo y estaba a punto de condenar ese comportamiento desvergonzado cuando Ralph bromeó. Los muertos no pueden hablar. Esas palabras realmente hirieron a Hermione. Ralph se escondió detrás de Hermione, levantó su varita y le lanzó un hechizo a Sherry. La chica de la cola de caballo inmediatamente se lanzó un hechizo de armadura. Pero el hechizo no alcanzó al hechizo de hierro. En cambio, de repente brilló intensamente en el aire, deslumbrante y cegadoramente hermoso. Furon instintivamente cerró los ojos, luego, al darse cuenta de que algo andaba mal, de repente los abrió. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la maldición se alejó de Sherry, hizo un giro brusco y se dirigió directamente hacia Hibiscus. El rayo de luz blanca como nieve se extendió, rozando la oreja de Furon y cortando un mechón de cabello plateado de su sien. Furon se quedó allí aturdido por un momento, luego suspiró. Bien, yo también moriré. Hermione rió alegremente. Parecía que el débil ataque no solo era efectivo contra ella. Sherry recuperó la vista y vio a Ralph caminando lentamente hacia ella, así que levantó su varita y le lanzó un hechizo. Los dos comenzaron a atacarse entre sí, y el sonido del metal chocando resonó en el espacio abierto. Sin embargo, después de un tiempo, Shirley se agotó, la frecuencia de sus ataques disminuyó y su ritmo se ralentizó. Al final, Rolf la derrotó fácilmente. Después de terminar la batalla, Rolf explicó los problemas a las 3 chicas, dejándolas digerir y absorber la información antes de comenzar la batalla nuevamente. Esta vez, Ralph se unió a la maldición imperdonable, la maldición Imperius, que el profesor Moody había estado enseñando recientemente. No mucho después, Sherry, Hermione y Fleur fueron derrotadas nuevamente. Rolf miró a las 3 chicas que había controlado completamente con su maldición Imperius, con una leve sonrisa en sus labios. ¿Qué debo pedirte que hagas a continuación?
Fin de este capítulo. Capítulo 711. Varita mágica del núcleo de la varita gemela. La maldición Imperius, una de las 3 maldiciones imperdonables, es una forma de magia oscura extremadamente poderosa y malvada. Una vez que el hechizo se lanza con éxito, la persona bajo su control actuará de acuerdo con los deseos del lanzador del hechizo. Sherry, Hermione y Fleur ahora están completamente bajo el control de Ralph. Harán lo que él les diga. Por supuesto, esto no es absoluto. Si la persona maldita tiene suficiente fuerza de voluntad, puede liberarse del control del maldito. En este punto, Ralph esperó a que Sherry, Hermione y Fleur se liberaran de la maldición Imperius a través de su propia fuerza de voluntad. Este también fue el propósito de infligirles la maldición, aumentando así su resistencia a la maldición Imperius, para que pudieran resistir si eran controlados por el enemigo usando la maldición Imperius nuevamente. Sin embargo, con su fuerza de voluntad, los 3 claramente no eran lo suficientemente fuertes para liberarse de la maldición que les robaba el alma a los niños, y se quedaron allí como 3 juguetes de la vida real. Sin nada más que hacer, Ralph observó a las controladas Sherry, Hermione y Fleur, y de repente un perverso sentido de humor surgió en él. Decidió jugar con ellas y satisfacer sus propios deseos atrevidos. Entonces, Sherry, Hermione y Fleur dieron un paso inusual tras otro. Shirley abrió los brazos, imitando a un búho, e hizo un sonido cucú. Hermione, con 2 pañuelos en la mano, empezó a bailar el yanco. También demostró su talento para el canto, cantando con acento parisino. El hombre del lazo, eres poderoso y fuerte. Furon realizó el split y una serie de otros movimientos gimnásticos difíciles. Su cuerpo era, en efecto, tal como lo describió Gabrielle, flexible y elástico, dejando a Rolf maravillado. En ese momento, Gabrielle, llevando un paquete, corrió emocionada hacia ellos, gritando: Rolf, el bote ha traído un paquete. Ella corrió y gritó, al principio corría feliz y se lo pasaba bien, pero cuando se acercó, vio esta extraña escena. La niña se quedó paralizada en el lugar y después de un largo rato, dijo con expresión vacía: ¿Qué estás haciendo? Gabrielle recordó claramente que su hermana dijo que el grupo iba a entrenar para el torneo de los 3 reinos, pero ustedes están cantando, bailando e incluso haciendo el split. ¿Están seguros de que esta es una sesión de entrenamiento seria? No mucho, rió Rolf. He controlado a tus hermanas con magia. Él explicó rápidamente, y Gabrielle dejó escapar un largo, parpadeó con sus ojos astutos y preguntó nuevamente para confirmar: ¿Ellos están realmente bajo tu control? Rolf asintió. Gabrielle reflexionó un momento, luego de repente miró a Rolf y dijo con insatisfacción: Ya los has controlado con magia, y ahora les estás haciendo este tipo de cosas aburridas. Ralph se cruzó de brazos, levantó las cejas y preguntó: Entonces, ¿qué más puedo obligarlos a hacer? Por supuesto, se trata de hacer cosas muy malas, ¿cómo? Gabrielle sonrió con picardía, se puso de puntillas y le susurró al oído al niño: ¿No dijiste que tenías mucha tarea para Pascua? Que te la hagan. Puedes usar el tiempo que ahorres para jugar conmigo. Rolf no pudo evitar fruncir el ceño. ¿A eso se refería Gabrielle con algo realmente malo, realmente malo? Eso es realmente terrible. Gabrielle puso los ojos en blanco y luego centró su mirada en la chica de la cola de caballo a quien había designado como su némesis de por vida. Ella planeó aprovechar esta oportunidad para arrancarle la horrible cola de caballo a Shirley, atarle el cabello en un moño horrible y luego usar una pluma para dibujar algunos nífiles en sus mejillas. Rolf parecía saber lo que Gabrielle estaba pensando y le advirtió: será mejor que no tengas malas intenciones, o no podré salvarte cuando Sherry despierte. No le tengo miedo en absoluto. Gabrielle le sacó la lengua a Rolf y le extendió la mano, diciendo: dame una pluma. Ralph agitó su varita, conjurando una pluma de ave que le entregó a Gabrielle, y luego silenciosamente levantó la maldición Imperius del cuerpo de Sherry. Gabrielle, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo, agarró emocionada su pluma y corrió hacia Sherry, poniéndose de puntillas y apuntando la pluma hacia su mejilla. Justo cuando Gabrielle estaba a punto de dejar su bolígrafo, Sherry de repente se despertó, mirando a Gabrielle que estaba tan cerca de ella, entrecerrando sus brillantes ojos y frunciendo el ceño abruptamente mientras decía: ¿Qué vas a hacer? Gabrielle saltó del susto, con el brazo colgando en el aire, y tartamudeó: Shirley, ¿estás despierta? Jaja, no hice nada, solo quería despertarte. Shirley miró la pluma que estaba tan cerca, y Gabrielle gritó y retiró la mano rápidamente. Miró a su alrededor y supo que algo andaba mal. Se dio la vuelta y echó a correr. Ella solo dio 2 pasos antes de que Sherry usara magia para congelarla en el lugar. Shirley caminó lentamente hacia Gabrielle, tomó la pluma, la agitó frente a ella y preguntó: ¿Estabas tratando de dibujar algo en mi cara ahora mismo? Gabrielle forzó una sonrisa y dijo: No, eso no es verdad. Rolf sonrió con picardía: ¿Quiere dibujar a Niffler? Gabrielle miró fijamente al chico desleal que la había traicionado y dijo con fiereza: Espera. También quiere dibujar un jorobado protegiendo un árbol, añadió Ralph, pateando al hombre cuando estaba en el suelo. Gabrielle rápidamente pidió perdón: Me equivoqué, no lo volveré a hacer. Shirley sonrió dulcemente, dibujó un escarabajo amenazante en el rostro de Gabrielle y luego rompió el hechizo, perdonándole la vida. Gabrielle se cubrió las mejillas y corrió apresuradamente hacia la cabaña, aparentemente para lavarse la cara. Rolf se rió alegremente y luego se inclinó para recoger el paquete que Gabrielle acababa de traer. Shirley se inclinó y preguntó: ¿Qué es esto? Los artículos fueron enviados desde Berlín, Alemania, e incluso tienen la marca de Gregorovich, dijo Robe. Debe ser la varita que envió Karen. Abrió el paquete y, efectivamente, contenía varitas mágicas. Más de una docena en total. Sherry tomó una varita con indiferencia, la miró fijamente y notó una nota. Leyó: 13 pulgadas y media de largo, hecho de caoba, una bandada de pájaros. La varita de caoba produjo un fuerte estallido, como el disparo de una pistola, y una bandada de pequeños pájaros batieron sus alas y volaron desde la cabeza de la varita. Sherry se sorprendió por su poder y preguntó con curiosidad: ¿Es esta la varita de la que hablabas, la que puede luchar contra Voldemort? Así es, asintió Ralph. Los núcleos de estas varitas son de la misma madera de tejo que las de Voldemort. Todas tienen núcleos de las plumas de la cola de Fawkes, lo que las convierte en núcleos gemelos. Las varitas con núcleos gemelos tienen la propiedad de no matarse entre sí. Cuando los magos se atacan, todos sus hechizos se anulan y se genera un hechizo especial de retroceso, que hace que una de las varitas repita el hechizo que había lanzado previamente. En la línea de tiempo original, Harry escapó del resucitado Voldemort gracias a las varitas gemelas.
A lo largo de los años, Ralph ha tentado a Zorro con comida deliciosa y luego ha aprovechado para arrancarle las plumas. Las plumas recolectadas se usaron para hacer plumas de ave y Karin para hacer varitas. Rolf miró las varitas y dijo emocionado. Con estos podremos enfrentarnos a Voldemort. Fin de este capítulo. Capítulo 712 Sueño lúcido. Como arma preferida de Voldemort, la varita de núcleo gemelo funcionó en él antes de que Tom cambiara a la varita de tejo. Ralph hizo más de una docena, con la intención de darle uno a cada uno de sus colaboradores más cercanos, para que estuvieran en guardia contra cualquier problema que pudiera causarles Voldemort. Entonces sacó unas cuantas varitas de la pila y se las entregó a Sherry, susurrando sus instrucciones. Llévalo contigo. Si te encuentras con Voldemort, úsalo para luchar contra él. Puede salvarte la vida en un momento crítico. Robe ciertamente no permitiría que eso sucediera, pero tenía que estar en guardia. Después de todo, es mejor prevenir que curar. Sherry tomó la varita, asintió seriamente y dijo en voz baja, la tengo. Ah, y también le pedí al profesor Dumbledore que hiciera unos trasladores, que puse en el cajón izquierdo de mi estudio, susurró Rolf. Más tarde, coge las 3 llaves de la puerta y dale una a Hermione y otra a Fleur. Deberían llevarlas con ustedes durante el torneo de los 3 magos. Al oír esto, Shirley se puso tensa de inmediato. ¿Crees que podría haber peligro? Sin duda habrá peligro, dijo Ralph con seriedad. El tercer proyecto es la última oportunidad de Voldemort para aprovechar el caos. Ese día, definitivamente habrá un cambio importante, al igual que la noche de la final de la Copa Mundial de Quidditch. En la línea de tiempo original, Voldemort usó a Barty Crouch Jr. para reemplazar la Copa de los 3 magos, convirtiéndola en un traslador, que finalmente se llevó a Harry con él y provocó la muerte de Cedric. Aunque Barty Crouch Jr. ahora está en prisión, Voldemort claramente tiene otros cómplices que lo ayudan a llevar a cabo varias conspiraciones. No perderá esa gran oportunidad. Rolf tomó la mano ligeramente fría de la chica de la cola de caballo y la frotó suavemente, diciendo en voz baja. Shirley, si estás en peligro de muerte, abandona la competición y usa inmediatamente la llave de la puerta para escapar. Te llevará a la oficina del director. Shirley asintió vigorosamente, abrazó fuertemente el brazo de Rolf y dijo, tú también debes tener cuidado. Lo haré. Rolf sonrió cálidamente, levantó la mano izquierda y pellizcó suavemente su delicada e impecable mejilla, preguntando. ¿Cómo se siente estar bajo la maldición del robo de almas? Es muy peculiar, dijo Shirley lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mi mente se quedó en blanco, todos los pensamientos y preocupaciones se desvanecieron, dejando solo una alegría nebulosa e intangible. En ese estado emocional, escuché una voz que me ordenaba hacer algo, y entonces mi cuerpo comenzó a moverse involuntariamente. La maldición Imperius es realmente aterradora. Es aterrador, si no, ¿por qué sería una maldición imperdonable? Murmuró Rolf, y luego continuó compartiendo su experiencia. Por lo tanto, debes aprender a resistir las órdenes que te da esa voz. Mientras tu voluntad de resistir sea lo suficientemente fuerte, podrás librarte de la maldición del alma. Pero esa voz fue como un pensamiento que me vino a la cabeza. Shirley frunció el ceño y suspiró. En el fondo no siento ningún deseo de resistirme, ni siquiera puedo pensar en hacerlo. La clave es que debes darte cuenta de que no son tus propios pensamientos, sino la orden de otra persona que te fue impuesta, dijo Rolf con seriedad. En resumen, debes darte cuenta inmediatamente después de ser golpeado por la maldición del robo de almas de que has sido controlado. Shirley echó la cabeza hacia atrás y empezó a pensar seriamente. Ralph no la apresuró, esperó en silencio mientras extendía la mano para acariciarle un mechón de cabello detrás de la oreja. Pero eso es difícil, ¿verdad? Shirley finalmente recuperó el sentido y susurró. Es como un sueño. Por muy extraño que sea, quien lo sueña creerá que es real y no se dará cuenta de que es un sueño. Eso da en el clavo. Rolf miró a la chica de la cola de caballo con aprobación y sonrió. Tu descripción es precisa. La maldición del robo de almas es en realidad un sueño pasivo, mientras que liberarse de ella es entrar en un sueño lúcido. ¿Un sueño lúcido? Shirley preguntó. ¿Qué es eso? Un sueño lúcido se refiere a un sueño en el que el soñador permanece consciente mientras duerme, explicó Rolf. Cuando uno está en un sueño lúcido, puede tener las capacidades de pensamiento y memoria de una persona despierta, e incluso controlar el sueño. La maldición del robo de almas y los sueños lúcidos son similares en el sentido de que ambos existen en una ilusión sin que la persona se dé cuenta, y la eliminación de la maldición del robo de almas y los sueños lúcidos son esencialmente lo mismo. Si puedes dominar el sueño lúcido, puedes aplicar esa misma lógica a la maldición Imperius, dándote cuenta de que estás siendo controlado. Shirley soltó un pensativo "oh", y luego preguntó, Rolf, ¿sabes cómo tener un sueño lúcido? Lo sabió Rolf. ¿Te enseño? Está bien, preguntó Shirley expectante. ¿Empezamos a enseñar ahora? Ahora no, dijo Rolf negando con la cabeza. Ya sea un sueño lúcido o cualquier otro, como es un sueño, necesitas dormir. Todavía es de día. El chico extendió la mano y agarró la coleta de Shirley, que colgaba sobre su pecho. Le pasó los dedos suavemente por las puntas del cabello, lo olió, puso los ojos en blanco y, de repente, se acercó a su rostro, sonriendo. ¿Qué te parece esto? Ven a mi habitación esta noche y te guiaré para aprender a tener sueños lúcidos, desde los niveles básicos hasta los avanzados. La chica de la cola se sonrojó al instante. Miró furtivamente a Hermione y Fleur, y luego lo silenció suavemente con el dedo, indicándole que se callara. No tengas miedo, se rió Ralph. Ambos están bajo la influencia de la maldición Imperius y no pueden oír nuestra conversación. Shirley finalmente se relajó, respiró profundamente y dijo sonrojada. No voy a ir a tu habitación. Solo dime cómo y practicaré en mi propia habitación esta noche. Eso no debe hacerse, dijo Robe con expresión seria. Practicar el sueño lúcido solo es peligroso. Puede hacer que uno entre en una segunda o tercera capa de sueño dentro de un sueño. Continuó inventando historias, diciendo, en este punto, necesito colándome en tu sueño y despertarte, de lo contrario no despertarás y quedarás inmerso para siempre en el reino perdido. Shirley lo miró con escepticismo. Pensó que Ralph exageraba para engañarla y obligarla a ir a su habitación esa noche, dejarla pasar la noche allí y luego buscar maneras de intimidarla. No me mires así, como si fuera un pervertido. Rolf se rió entre dientes, dándole un golpecito en la frente con el dedo. Realmente solo quiero enseñarte a tener sueños lúcidos, no tengo otras malas intenciones. Si estás preocupada, ¿puedo ir a tu habitación esta noche?
Shirley le dirigió a Rolf una mirada encantadora pero inofensiva. ¿Hay alguna diferencia? Parece que no. Rolf rió entre dientes y abrazó a Sherry con fuerza. No estamos aquí. ¿Y si nos ven? Preguntó Shirley, pero su resistencia fue solo simbólica, débil e impotente. Rolf le tomó el rostro entre las manos y besó sus labios rojos y húmedos. La chica dejó escapar un suave gemido y lo abrazó con fuerza. Un momento después, Rolf soltó a Shirley, se inclinó cerca de su oído y susurró. Ven a mi habitación esta noche, te enseñaré a tener sueños lúcidos y estoy seguro de que tendrás un sueño hermoso. De acuerdo. Shirley se humedeció los labios, saboreando el sabor de Rolf, luego lo miró y dijo. Pero tienes que aceptar una condición. ¿Cuáles son las condiciones? También usaré la maldición del robo de almas para controlarte por un tiempo. ¿Qué quieres que haga? Creo y Shirley parpadeó con sus ojos traviesos y sonrió dulcemente. Te haré correr 10 vueltas en el box, para que no tengas energía para intimidarme como lo haces ahora esta noche. ... Fin de este capítulo. Capítulo 713. El regreso de Hagrid. Robe pasó todas las vacaciones de Pascua trabajando por turnos. Durante el día, tenía que entrenar con 3 chicas, y por la noche tenía que estudiar sueños lúcidos y hechizos para robar almas con Sherry en la cama. Estaba tan ocupado que prácticamente estaba mareado. Por supuesto, el efecto sigue siendo muy significativo. Aunque Rolf logró derrotar a las 3 chicas en cada ocasión, poco a poco le resultó difícil lidiar con sus cada vez más hábiles ataques combinados. Tuvo que aumentar gradualmente su fuerza reprimida para derrotarlas. Todo lo que puedo decir es que, gracias a su arduo trabajo diario, Sherry, Hermione y Fleur realmente han logrado un gran progreso. En medio de este periodo ocupado, las vacaciones de Pascua llegaron a su fin, los estudiantes dieron la bienvenida al semestre de verano y Hagrid, que había estado ausente durante varios meses, finalmente regresó. Ese día, después de la clase de hierbas, Hufflepuff se separó de los estudiantes de Gryffindor y se dirigió hacia el borde del bosque prohibido. Antes de que llegaran a la cabaña, pudieron ver una figura alta parada frente a ella, esperándolos. Desde el informe de Rita Skeeter, Hagrid ha desaparecido sin dejar rastro y muchos estudiantes pensaron que había sido expulsado o encarcelado en Azkaban. Los jóvenes magos se sorprendieron al volver a ver esto y se reunieron en pequeños grupos para susurrar entre ellos. Cuando llegaron los estudiantes de Ravenclaw, las discusiones se intensificaron aún más. Finalmente, algunos estudiantes no pudieron contenerse más y levantaron la mano para preguntar. Hagrid, profesor Agraplan, ¿por qué no está aquí para enseñarnos? Esa es una pregunta muy descortés. El profesor Agraplan era simplemente un profesor sustituto. Hagrid era el verdadero profesor de la clase de criaturas mágicas, por lo que era natural que él enseñara la clase. Pero las comparaciones son inevitables. Comparado con Hagrid, quien había enseñado las almejas explosivas durante 6 meses, Agraplan, el profesor sustituto, era más popular y querido por los alumnos. Hagrid era consciente de ello y, en lugar de enfadarse, explicó cuidadosamente. El profesor Agraplan tiene asuntos urgentes que atender, ha regresado a las Islas Eviri, lo sustituiré temporalmente. Estas palabras fueron humildes y desgarradoras a la vez, por lo que los honestos y bondadosos estudiantes de Hufflepuff aplaudieron a Hagrid y le dieron la bienvenida nuevamente. Hagrid se conmovió profundamente y tomó su pañuelo sucio, secándose los ojos húmedos una y otra vez. Después de que sonó la campana de la escuela, Hagrid guió a los estudiantes hacia el huerto de calabazas y llegaron a una pila de cajas de cartón abiertas. Los estudiantes pensaron que se trataba de otra camada de caracoles bebés que había nacido y sus corazones se hundieron. Pero al observarlos más de cerca, resultó que no eran caracoles excavadores en absoluto, sino más bien un grupo de pequeñas criaturas esponjosas. Tienen narices largas, patas delanteras planas como palas y todo su cuerpo está cubierto de pelaje negro, lo que los hace bastante peculiares. Rolf y Shirley intercambiaron una mirada y tácitamente sacaron los artículos brillantes de sus ropas y los volvieron a guardar en sus billeteras. Este es un Niffler, presentó Hagrid, aplaudiendo mientras los estudiantes se reunían a su alrededor. Generalmente se pueden encontrar bajo tierra en minas. ¿Les gustan las cosas brillantes? Antes de que Hagrid pudiera terminar de hablar, un escarabato saltó de repente y aterrizó sobre Ana. Sobresaltada, gritó y, abandonando toda pretensión de elegancia, agarró su mochila y salió corriendo. El olor no duró mucho. Se dirigió hacia una estaca de madera y comenzó a jugar con una horquilla para el cabello con incrustaciones de una hilera de diamantes de imitación. Ana se tocó el cabello y gritó, ¿me han robado la pinza del pelo? Neville corrió inmediatamente hacia Niffler para salvar el día, pero Niffler usó sus patas traseras para empujar, saltó y aterrizó en el brazo de otro estudiante, robando otro reloj. Sniffy entraba y salía de la multitud y, en lugar de atraparlo, la gente perdió 7 u 8 objetos. La escena se volvió extremadamente caótica. El Niffler es un maestro del escape, por lo que no hay forma de que podamos atraparlo de esta manera. Robe, un experto olfateador, sacó una moneda de oro de su bolsillo. Brillaba bajo la luz del sol. Una vez que el Niffler lo vio, no pudo quitarle los ojos de encima y de inmediato se abalanzó sobre Ralph, arrebatándole a Galón. Pero al segundo siguiente, Galón se convirtió en una cuerda, y el Niffler huyó en pánico, cambiando su ruta varias veces, pero todavía estaba envuelto alrededor de su tobillo por la cuerda omnipresente. Sniffy saltó alto en el aire, agarró una rama con sus patas e intentó saltar hacia arriba del árbol, pero en lugar de eso fue jalado con fuerza hacia el suelo. Con un repentino movimiento de muñeca, Rolf tiró de la cuerda hacia atrás formando un hermoso arco, como si estuviera pescando. Shirley se agachó, agarró a Niffler y lo levantó boca abajo, sacudiéndolo vigorosamente como si fuera una manta. Al segundo siguiente, un montón de cosas brillantes cayeron de la bolsa del Niffler y se estrellaron contra el suelo. Los estudiantes corrieron a recuperar sus pertenencias. Gruñó enojado, lanzando claramente insultos muy duros. Sin embargo, cuando la chica de la cola de caballo extendió la mano y arañó y olió la pequeña barriguita peluda, esta inmediatamente dejó de ladrar y en su lugar emitió un cómodo sonido de ronroneo. Todos, escondan sus cosas brillantes para que los escarbatos no se las roben, gritó Hagrid. Ahora vamos a jugar un jueguito con estos escarbatos. Señaló el gran trozo de tierra recién removida y dijo, enterré algunas monedas de oro en el suelo. Quien elija al Niffler para desenterrar la mayor cantidad de monedas de oro recibirá una recompensa. Al oír que había monedas de oro enterradas en el suelo, los jóvenes magos, que habían estado algo descontentos unos momentos antes, corrieron hacia Hagrid, como si fueran un segundo demasiado lentos, se perderían el mejor Niffler. Ralph también escogió un escarabato a medio crecer y lo arrojó a la tierra.
Empezó a excavar dentro y fuera de la tierra, como un pez en el agua. Una vez que los chismosos encuentren la moneda de oro, correrán y la pondrán en la mano del estudiante. Ralph sostenía un puñado de monedas de oro, sabiendo que pertenecían a los duendes. Estas monedas de oro son creadas por goblins mediante magia. Aunque se ven y se sienten muy similares a las monedas de galón comunes, desaparecen después de unas horas. Por lo tanto, los Nifflers no dudaron y se lo dieron directamente al mago. Sin embargo, los jóvenes magos parecían no darse cuenta de esto y seguían trabajando con entusiasmo, algunos incluso escondían en secreto monedas de oro en sus bolsillos. En ese momento, Hagrid se inclinó y preguntó con incertidumbre, ¿estuvo bien la lección? Claro, dijo Rolf. A todo el mundo le encantan estos escarbatos. Hagrid respiró aliviado. Estaba aterrorizado de que sus lecciones preparadas todavía no fueran aceptadas por sus estudiantes. Un escarbato corrió y le puso un puñado de oro en la mano a Shirley. Ella sacó una fruta liofilizada de su bolsillo, la recompensó y luego susurró. Hagrid, bienvenido de nuevo. Gracias, dijo Hagrid con una sonrisa. No quería volver, pero el profesor Dumbledore vino al bosque prohibido a buscarme y me invitó. Dijo que tenía algo que hacer, así que tuve que volver. ¿Qué pasa? Preguntó Rolf con curiosidad. Dumbledore me pidió que ayudara a diseñar el tercer proyecto para el torneo de los tres magos, dijo Hagrid, mirando a su alrededor antes de bajar la voz. Ustedes escápense esta noche, los llevaré a ver de qué se trata la competencia. Fin de este capítulo. Capítulo 714. La advertencia de los gemelos. Hagrid lleva 1 año y medio impartiendo un curso sobre protección de criaturas mágicas, y si preguntaras qué clase satisfaría a todos sus alumnos, sin duda sería la clase de hoy. No es que enseñara muy bien, sino que esas relucientes monedas de oro eran simplemente demasiado atractivas. Como cazador de tesoros, el Niffler reemplazó instantáneamente al Fénix y se convirtió en el favorito de todos. Justin incluso se mostró reacio a devolverle el Niffler a Hagrid, y no pudo evitar preguntar. Profesor Hagrid, ¿puedo comprar este Niffler como mascota? De ninguna manera. Hagrid negó con la cabeza y dijo con una sonrisa, el escarbato destruirá tu salón de Hufflepuff, y la profesora Sprout no lo permitirá. No solo Justin, sino muchos estudiantes parecían decepcionados. Muy bien, contemos las monedas y veamos quién gana el juego, gritó Hagrid. Los estudiantes sacaron todas las monedas de oro que habían ganado, y después de que Hagrid las contara, Neville salió victorioso, convirtiéndose en el campeón. Como recompensa, Hagrid le dio a Neville un conjunto de preguntas de práctica sobre la teoría de las criaturas mágicas, y estaba tan feliz que casi lloró. Los demás estudiantes rieron alegremente, pero su alegría no duró mucho antes de que Hagrid les recordara. Está bien tomar estas monedas de oro. Son solo las monedas de oro de los goblins y desaparecerán en unas horas. Todos se quedaron sin palabras al oír esto. ¿Así que se habían pasado toda la clase haciendo el tonto? Aunque las monedas de oro son falsas, la habilidad del escarbato para buscar tesoros es innegable. Con este objeto, puedes encontrar dinero incluso caminando por la calle. Como resultado, el Niffler rápidamente se hizo popular en Hogwarts y muchos estudiantes preguntaban dónde podían comprarlo. A la hora de la cena, Rob estaba sentado en la mesa de Hufflepuff cuando vio a Justin y Millán susurrando entre sí. Un momento después, los dos hombres se acercaron sigilosamente. Justin bajó la voz y preguntó, Robert, acabamos de comprar 2 cachorros de escarbato, pero no comen. ¿Puedes ayudarnos a averiguar qué les pasa? Ralph asintió en señal de acuerdo, mientras se preguntaba en secreto si Hogwarts aún podía vender Nifflers. Venden de todo. Justin miró hacia los asientos de los profesores y, después de asegurarse de que los profesores no estuvieran mirando en esa dirección, deslizó silenciosamente un cachorro negro en los brazos de Robe. Rolf miró al cachorro y casi no pudo contener la risa después de una sola mirada. Su cuerpo es aerodinámico, redondeado, sin esquinas afiladas ni zonas planas, con ojos brillantes y un vientre largo y delgado. Es un Niffler. ¿Estás seguro de que no es un bisón local? Rob examinó de cerca a la criatura, que parecía un bisón, cuando de repente un pensamiento lo asaltó. Se ha detectado una cría de bisón, lo que activa una misión secundaria. Ayuda a tratar la enfermedad de la piel del bisón, recompensa. Escuche atentamente. Tu audición será tan asombrosa como la de una marmota, capaz de percibir sonidos extremadamente sutiles a menos de 300 metros. Misión incompleta. ¿Cómo está? Preguntó Justin con impaciencia. Es enfermizo, dijo Robe, señalando la boca y los ojos del bisón. Mire, hay protuberancias redondas y zonas anulares de pérdida de cabello, cubiertas de escamas de color blanco grisáceo. Es una enfermedad cutánea típica causada por la toxina de Necrosporum. ¿Estás loco, Niffler? Exclamó Justin. Entonces nos están estafando comprándolos por 10 leones cada uno. Si estás pensando en comprar un Niffler, sin duda estás perdiendo, se rió Ralph. Perderás 10 leones en cada uno. Justin y Millán intercambiaron miradas desconcertadas, y Robe, sin mantenerlos en suspenso, afirmó sin rodeos. Esto no es un escarbato en absoluto. Es una marmota. Imposible. Exclamó Millán asombrado. He visto marmotas en mi jardín, ¿verdad que son blancas como la nieve? Así es. Rolf arrancó un pelo del bisón, lo olió ligeramente y dijo con desdén. Huele a tinte barato. ... Y otra cosa, una marmota solo cuesta 5 galeones en la tienda de animales fantásticos, pero te la venden por 10. Rolf rió. ¿Quién es tan codicioso como para vendértela? Gatry de Slytherin, dijo Justin. Millán apretó los dientes y dijo, es mi primo. Rolf se encogió de hombros. Los estafadores siempre empiezan con sus familiares. Voy a enfrentarme a ese estafador. Millán salió furioso hacia la mesa de Slytherin, seguido de cerca por Justin. Una vez que los dos habían corrido una distancia, Gabrielle se acercó, miró con curiosidad a la marmota y preguntó, ¿su enfermedad es grave? No es tan grave, preguntó Rolf, queriendo ponerla a prueba. Gabrielle, ¿recuerdas cómo te enseñé a tratar la microsporiosis? La niña pensó por un momento, luego de repente sus ojos se iluminaron y dijo, tintura de yodo y lisol, mézclalos en una proporción de 1:1 y aplícalos en el área afectada. Así es. Ralph asintió con satisfacción, abrió la caja, usó el encantamiento invocador para invocar 2 frascos de poción y se los entregó a Gabrielle. ¿Podrías ayudarlo a aplicar la medicina? Yo. Gabrielle tomó la botella con entusiasmo y comenzó a aplicarle la medicina a la marmota.
Aprovechando esta oportunidad, Luofu le susurró a Furon sobre el torneo de los tres reinos y le dijo que saliera de dar un paseo nocturno esa noche. Furon asintió con una mirada de anticipación en su rostro. Al observar la expresión de la niña, Rolf quedó secretamente desconcertado. Recordó que cuando le pidió a Furon que saliera de dar un paseo nocturno, ella se resistía un poco. Pero en tan solo 6 meses, se había vuelto adicta y apreciaba los beneficios de los paseos nocturnos. Mesa de comedor de Gryffindor. Harry cogió un trozo de salchicha noruega, le dio un mordisco y murmuró mientras masticaba. Ron, me encontré con Hagrid al entrar al auditorio. Nos dijo que saliéramos esta noche y nos mostraría el contenido del tercer proyecto. Al principio Ron se alegró mucho al oír esto, pero rápidamente frunció el ceño y dijo. ¿Podemos salir? Es muy peligroso afuera. Hay dementores por todas partes, e incluso podríamos encontrarnos con Crouch, que se ha escapado de la prisión. Tranquilo, Hagrid está aquí, dijo Harry. Sin duda nos mantendrá a salvo. Hagrid podría garantizar tu seguridad fuera del castillo, dijo de repente una voz burlancia. Otra voz añadió, pero ciertamente no puede garantizar tu seguridad dentro del castillo. Harry y Ron se sobresaltaron y se giraron para ver a George y Fred. Harry preguntó, ¿qué quieres decir? No han salido a dar un paseo nocturno últimamente, dijo George con una sonrisa. No saben que esta gran empresa se enfrenta a una terrible contradicción. ¿Qué contradicción? Las patrullas cada vez más frecuentes de los profesores y el creciente anhelo de libertad de los estudiantes son contradictorios, murmuró Fred, sentado en su silla. Anteayer, los dos dimos un paseo nocturno y nos encontramos con 4 profesores. Esto nunca había sucedido. Definitivamente es para protegerse de Crouch, dijo Ron pensativo. Tal vez, dijo George encogiéndose de hombros, pero también ha supuesto un duro golpe para el negocio de los tours nocturnos. Así que debes tener cuidado, hermanito, dijo Fred, dándole una palmadita a Ron en el hombro. No es peligroso fuera del castillo, pero salir del castillo sin ser descubierto por los profesores, eso va a ser difícil. Sí, incluso a nosotros dos nos ha visto ojo loco varias veces, intervino George. Su ojo demoníaco es aterrador. Está bien, ambos usaremos capas de invisibilidad, no podrá vernos, dijo Harry con confianza. George y Fred intercambiaron una mirada, luego sonrieron con picardía y dijeron, buena suerte a ustedes dos. Fin de este capítulo. Capítulo 715. Harry y Ron son atrapados tarde en la noche. Robe se levantó silenciosamente y, como un gato salvaje en la noche, abandonó silenciosamente el dormitorio y entró en la sala común de Hufflepuff. Todo el salón estaba inusualmente silencioso, con la mayor parte del espacio sumido en la oscuridad. La única luz provenía de las brasas de la chimenea, que parpadeaban débilmente. Rolf no salió corriendo. Fue a la chimenea, añadió otro trozo de leña, se sentó en el sofá y sacó un pergamino. Levantó su varita y golpeó el pergamino con el extremo, diciendo, abre la mora. El pergamino originalmente en blanco ahora presenta muchas líneas finas de tinta, como una telaraña, que se entrelazan para formar un mapa del castillo de Hogwarts. Por encima de las líneas, hay muchos pequeños puntos de tinta, cada uno etiquetado con un nombre en letras pequeñas. Los nombres se concentran principalmente en 4 zonas, que son los dormitorios de las 4 universidades. Por lo tanto, los nombres dispersos fuera de los dormitorios son muy visibles en el mapa. Mirando el mapa que tenía en la mano, Rolf encontró rápidamente varios nombres conmovedores, a saber. Snape, Moody, Filch y el profesor de astronomía Sinister. 3 maestros y un conserje patrullaban el castillo. En todos sus años de vagabundeos nocturnos, esta era la primera vez que Robe veía semejante espectáculo. Solo se puede decir que, habiendo aprendido del ejemplo de Peter Pettigrew, la escuela está tomando muy en serio al fugitivo Barty Crouch. Este tipo de patrullaje estricto puede garantizar la seguridad de los estudiantes, pero no es tan amigable con la gran causa de los recorridos nocturnos. Moody estaba entre ellos, y su ojo mágico podía ver a través de la capa de invisibilidad. Ni Sherry ni Hermione tienen un mapa de Hogwarts, por lo que podía descubrirlo accidentalmente. Después de pensarlo un momento, Ralph decidió cambiar sus planes e ir directamente al dormitorio de Sherry y Hermione a recogerlos. De todos modos, sabía la ubicación exacta y estaba muy familiarizado con el lugar. Acostada en su cama con las cortinas corridas, Shirley estaba leyendo un libro de magia llamado La magia de Chadwick. Este libro, escrito por Chadwick Booth, es un libro de texto utilizado en la escuela Ilvermorny de magia y hechicería. Lo tomó prestado de Margaret y lo leyó en su tiempo libre, pensando en compararlo con los libros de texto de Hogwarts para aprender de las fortalezas y debilidades de cada uno. La chica miró el reloj de reojo. Aún faltaba media hora para la hora acordada. Pronto podría salir del dormitorio para reunirse con Ralph y Hermione. En ese momento, la billetera que colgaba en la mesa de noche se abrió de repente y un trozo de papel dorado flotó y aterrizó frente a la chica de la cola de caballo. Shirley frunció el ceño ligeramente, extendió la mano, recogió el papel y comenzó a leerlo. Esto se llama papel mágico. Fue un regalo de Navidad que Dumbledore le dio a Ralph ese año. El niño se quedó con uno y se regaló el otro. Similar a los espejos direccionales, el papel mágico permite la comunicación a distancia. Tan pronto como una persona escribe en un trozo de papel, la otra persona que sostiene el papel puede ver inmediatamente el contenido. Una palabra apareció lentamente en el papel mágico. Ventana. Al ver el mensaje de Rolf, Shirley no le dio mucha importancia. Extendió la mano y apagó la lámpara mágica junto a la cama, luego corrió las cortinas que bloqueaban la luz. Ella se levantó silenciosamente de la cama, se puso una capa y caminó hacia la ventana. La niña se acercó a la ventana y la abrió. Los dedos fríos de la noche le provocaron escalofríos en la espalda. Shirley se ajustó más la capa, se acercó a la ventana de piedra y miró con anhelo. Vio la plaza vacía, el cielo oscuro, incontables estrellas interminables y griega. A Ralph. Él montaba una ballesta de fuego, flotando en el aire no muy lejos, saludándola vigorosamente con una gran sonrisa en su rostro. Cuando Rolf vio a Shirley aparecer detrás de la ventana, balanceó su escoba y voló hacia ella. Shirley parecía encantada, luego de repente recordó algo, rápidamente agitó su varita para silenciar mágicamente el sonido, se giró hacia el niño y susurró. Rolf, ¿qué haces aquí? ¿No habíamos quedado en vernos en el vestíbulo del primer piso? Los planes han cambiado, explicó Rolf con una sonrisa. Acabo de revisar el mapa de Hogwarts y he visto que varios profesores están patrullando el castillo.
Tenía miedo de que a ti y a Hermione los descubrieran, así que vine aquí a recogerlos. Rolf inclinó la cabeza y extendió la mano, diciendo, date prisa y sube. Shirley tarareó en señal de asentimiento, se subió con cuidado al alféizar, tomó la mano de Rolf y se subió a la ballesta de fuego. Una vez acomodada, rodeó con fuerza la cintura del chico con sus brazos y dijo en voz baja. Estoy sentado. Vamos. Ralph silbó suavemente, giró su escoba y voló hacia la torre de Gryffindor. Torre de Gryffindor. Harry y Ron caminaron de puntillas por la sala común, pasaron por el agujero del retrato, apartaron el retrato de la dama gorda y salieron. ¿Quién es? Preguntó la mujer gorda con voz ronca. ¿Quién anda ahí? Pero ni Harry ni Ron hicieron ruido. Se escondieron bajo la capa de invisibilidad y caminaron rápidamente por el pasillo, intentando no hacer ruido. Sin embargo, al pasar por una habitación, oyeron de repente gritos. El corazón les dio un vuelco y contuvieron la respiración, mirando con cautela por la rendija de la puerta. P.P. sostenía pintura y la salpicaba en la pared, tarareando una canción infantil polaca todo el tiempo. Soy pintor y tengo mucha debilidad para pintar. ¿Voy a pintar esa casa nueva aún más bonita? Harry y Ron se dieron cuenta de que era P.B. y se asustaron aún más, por lo que rápidamente se alejaron de la habitación y se dirigieron hacia las escaleras que no estaban muy lejos. Después de llegar al final de las escaleras, Harry susurró. Si Travesura se entera, estamos condenados. Sí, dijo Ron nervioso, no es alguien con quien se pueda jugar. Escuché de George y Fred que tienen un mapa que muestra una vista panorámica de Hogwarts, incluyendo muchos atajos intrincados y pasajes secretos. Y lo más importante, también usa pequeños puntos etiquetados con nombres para mostrar el movimiento de la gente en los pasillos del castillo. Ron suspiró. Si tuviéramos ese mapa, podríamos evitar a todos con antelación. ¿Dónde está ese mapa ahora? Preguntó Harry con curiosidad. Hace 2 Halloweens, Peter Pettigrew irrumpió en su dormitorio y lo robó, dijo Ron con pesar. Harry recordó aquella noche cuando todos los estudiantes se alarmaron y terminaron durmiendo en el gran comedor. Harry estaba a punto de decir algo cuando de repente pisó un escalón de broma y la mitad de su pierna se hundió en él. Ron chocó contra Harry, cayó con un ruido sordo y rodó por las escaleras con un grito de dolor. Harry intentó salir de la trampa, pero su pierna se quedó atascada, por lo que gritó urgentemente pidiendo ayuda. Ron, ven y sálvame. Ron se detuvo al final de las escaleras. Se levantó, con todo el cuerpo dolorido, y cojeó hasta Harry. Justo cuando estaba a punto de sacarlo, de repente oyó un sonido estridente. Acabo de oír unos ruidos. Esos estudiantes molestos, deambulando en plena noche. TSK, 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 travieso, travieso, te arrestarán. Ron parecía aterrorizado y rápidamente agarró la capa de invisibilidad para cubrirse a sí mismo y a Harry. El travieso Pikachu se acercó flotando. No vio a nadie, pero aún así gritó emocionado. Sé que estás aquí, sal ahora o pediré ayuda. Obviamente Harry y Ron no podían salir, así que Peeves gritó a todo pulmón. Estudiantes, no se duerman. Estudiantes, no se duerman. Están en la escalera del 5º piso. Un momento después, Snape apareció en lo alto de las escaleras, llevando una lámpara de aceite, y preguntó fríamente. Oye, ¿qué pasa? Hay estudiantes, profesores, dijo Peeves con alegría. Puedo oír sus voces aquí mismo. Es así. Snape miró a su alrededor, no vio a nadie y se burló. Profesor Moody, ¿podría venir a echar un vistazo? Esta es su especialidad. Snape apenas había terminado de hablar cuando el sonido de pasos resonó a poca distancia. A través del hueco de la capa de invisibilidad, Harry vio aparecer a ojo loco Moody, vistiendo una vieja capa de viaje y cojeando con un bastón. ¿Qué pasa? Preguntó bruscamente. Alguien ha usado el encantamiento desilusionador o la capa de invisibilidad para esconderse, dijo Snape. Necesito que tu ojo mágico le eche un vistazo. Al oír esto, el corazón de Harry dio un vuelco y rezó en silencio para que los ojos malvados de Moody no pudieran verlos a él y a Ron. Pero Moody solo echó un vistazo a su alrededor antes de acercarse, deteniéndose finalmente frente a los dos. Se agachó, levantó sin vacilar la capa de invisibilidad y preguntó con voz áspera. Potter, Weasley, ¿qué están haciendo aquí en medio de la noche en lugar de dormir? Snape miró a Harry, sus ojos oscuros brillando, y dijo con una amplia sonrisa. Creo que Potter y Weasley probablemente estén teniendo una cita aquí. ¿No has leído el artículo de Rita Skeeter? Son una pareja profundamente enamorada. Fin de este capítulo. Capítulo 716. El barco mágico en llamas. Rolf y Sherry viajaron en sus escobas voladoras hasta la torre de Gryffindor, encontraron fácilmente a Hermione y la recogieron de su dormitorio. Rolf disparó la flecha de su ballesta y, cargando a las dos muchachas, voló inclinado hacia el suelo. Pero cuando estaba a más de 10 metros del suelo, se detuvo de repente, deteniendo las flechas de fuego y flotando en el aire. Debido a la inercia del frenado repentino, Hermione se inclinó hacia adelante y chocó contra Sherry, mientras que Sherry chocó contra Ralph. Rolf podía sentir claramente dos cosas suaves y carnosas presionando contra su espalda. La paloma de Jade, durante el proceso de compresión y prensado, produjo una sensación incomparable de ser empujada hacia atrás. Reprimió los pensamientos románticos en su corazón y preguntó, ¿están bien ustedes dos? Hermione se estabilizó y sacudió la cabeza, diciendo, estoy bien. ¿Y tú, Shirley? Rolf giró la cabeza y vio a la chica de la coleta agarrándose el pecho. Preguntó con preocupación, ¿te duele? Una pregunta tan directa hizo que la tímida Shirley se sonrojara al instante. Miró fijamente al chico que la observaba y dijo en voz baja, no duele. Hermione, sentada atrás y sin poder ver lo que estaba pasando, miró hacia arriba ansiosa y preguntó, Shirley, ¿dónde te lastimaste? ¿Cómo podría la chica de la cola de caballo responder a esta pregunta con sinceridad, sobre todo delante de Ludofu? Su timidez se acentuó y sus mejillas se sonrojaron como flores de durazno. Me golpeé la barbilla, no es nada grave. Rolf arqueó las cejas con una media sonrisa. Al ver esto, Shirley extendió la mano y le pellizcó la cintura, entre tímida y molesta, para obligarlo a comportarse. Rolf sonrió y tomó la pequeña mano de Shirley entre las suyas, acariciando suavemente su suave piel mientras preguntaba. Acabo de oír gritos provenientes del interior del castillo, por eso me detuve de golpe. ¿Los oyeron? Hermione escuchó atentamente por un momento, luego negó con la cabeza y dijo, no escuché nada. Sherry, ¿escuchaste algo? Yo tampoco tengo ninguno.
Shirley apartó su mano de la inquieta mano grande de Rolf, su voz temblando ligeramente mientras decía. Yo, voy a echar un vistazo al mapa de Hogwarts. Shirley sacó el pergamino y los tres miraron el mapa de papel a la suave luz de la luna, y pronto todos se sorprendieron. Incluso vieron los nombres de Harry y Ron, y eso habría sido una cosa, pero junto a esos nombres estaban los de Snape y Moody. Los cuatro estaban juntos. La dirección en la que se movían era claramente hacia la oficina de la profesora McGonagall. Rolf pensó por un momento y luego dijo con Schadenfreude. Debieron haber pillado a Harry y Ron merodeando por ahí de noche. Los gritos que acabamos de oír deben haber sido de ellos. Hermione se dio una palmadita en el pecho con alivio y dijo, por suerte no tomamos las escaleras, de lo contrario también nos habrían atrapado. Sí, asintió Shirley. El ojo mágico del profesor Moody puede ver incluso a través de las capas de invisibilidad. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Preguntó Hermione. Olvídense de ellos dos, dijo Rolf. Primero busquemos a Fleur. En lugar de rescatar a Harry y Ron, continuaron viajando en los Flewwords hasta el enorme carruaje de Beaux Batons. Después de esperar un momento, Furon abrió la puerta con cuidado y salió en silencio. Tras encontrarse, los cuatro cruzaron juntos el prado y llegaron a la cabaña de Hagrid. Rolf llamó a la puerta y, de inmediato, un ladrido bajo y chirriante llegó desde el interior. Por fin has llegado. Hagrid abrió la puerta. Rolfe. Apenas había hablado a medias cuando se detuvo de repente. Miró a Rolf y a las tres chicas que estaban detrás de él, sin palabras por la sorpresa. Hagrid sabía que Sherry, Hermione y Rolfe eran prácticamente inseparables, pero ¿cómo es que hay otra chica? Rolf presentó a Hagrid. Esta es Fleur de la Cour de Beaux Batons. Ella también es una de las guerreras, así que la traje aquí. Hola, señora Hagrid, saludó Fleur cortésmente. Hagrid miró fijamente a Fleur. Desde su pelea con la señora Maxime, no sentía ningún cariño por los estudiantes de Beaux Batons. Sin embargo, como era amiga de Ralph, Hagrid invitó a Furon a probar el pastel de piel de roca. Luffy ya le había advertido a Furon sobre el poder de los pasteles de corteza de roca, por lo que inmediatamente se negó. Hagrid, vamos a revisar el tercer proyecto, dijo Robe. Los profesores lo están revisando muy de cerca esta noche, tenemos que volver temprano a los dormitorios. Tendremos que esperar un poco más, dijo Hagrid, rascándose el pelo revuelto. También les dije a Harry y a Ron que deberían llegar pronto. Rolfe, Sherry y Hermione intercambiaron miradas. Hagrid, al verlo, preguntó, ¿qué pasa? Puede que no vivas para ver eso, dijo Rolf encogiéndose de hombros. ¿Cuál es el significado? Snape y el profesor Moody sorprendieron a Harry y Ron de camino, dijo Rolf, encogiéndose de hombros. Deberían estar tomando el té en el despacho de la profesora McGonagall ahora mismo. Hagrid miró el castillo de Hogwarts con expresión preocupada y dijo con rostro angustiado. Primero te llevaré a ver el tercer proyecto, luego iremos a la oficina de la profesora McGonagall a buscarlos y vamos. Hagrid condujo a Ralph y a sus tres compañeros a través del césped en la oscuridad de la noche hasta el campo de Quidditch. El estadio ya no es tan plano y liso como antes. En cambio, está cubierto de innumerables muros largos y bajos, intrincados y serpenteantes en todas direcciones, lo que le da la apariencia de un laberinto. No está mal, ¿verdad? Preguntó Hagrid alegremente. Dentro de un mes, estos muros tendrán 6 metros de altura y se convertirán en un laberinto enorme. ¿Un laberinto? Exclamó Hermione sorprendida. ¿Nuestra tercera prueba es recorrer un laberinto? Sí, dijo Hagrid emocionado. En el centro del laberinto hay un trofeo. Quien logre atravesarlo y lo consiga primero, obtendrá la máxima puntuación. ¿Es así de simple? Preguntó Furon con duda. Esto no suena tan difícil como los dos primeros proyectos. Claro que eso no es todo, dijo Hagrid alegremente. Habrá varios hechizos en distintos puntos de control del laberinto, que tendrás que disipar. Lo más importante, dijo Hagrid con aire de suficiencia, es que también he colocado un montón de adorables criaturas mágicas en el laberinto para bloquear vuestro camino. Hagrid comenzó a divagar, finalmente sacó un mapa del bolsillo de su abrigo de piel de topo y dijo. Estos son los tipos y ubicaciones de las criaturas mágicas que he colocado. Espero que te sean de ayuda. Rolf tomó el mapa, sacó su varita y usó el encantamiento de copia para hacer 4 copias del mapa, que luego distribuyó a Sherry y los demás. Muy bien, deberían regresar, dijo Hagrid. También necesito ver a la profesora McGonagall y aclararle la situación para que Harry y Ron no sean castigados. Rolf se guardó el mapa en el bolsillo. Estaba a punto de hablar cuando de repente sintió algo, se giró bruscamente y miró a lo lejos. Al ver las acciones del chico, Sherry, Hermione y Fleur también se dieron la vuelta y se congelaron en su lugar. En su línea de visión, vieron el barco de Durmstrang amarrado en la superficie del lago negro. En ese momento, la gran nave estaba expulsando humo negro, y las llamas se disparaban hacia el cielo. Fin de este capítulo. Capítulo 717. La huida de Karkaroff. Al amparo de la noche, el barco de Durmstrang se transformó en un barco de fuego, con volutas de humo negro ondeando y agitándose, elevándose hacia el cielo gris. Una escena tan horrible hizo que Hagrid jadeara, su rostro palideció mientras decía. Gorgonas furiosas. ¿Cómo se incendió ese barco? Llamas negras, y Ralph entrecerró los ojos y dijo en voz baja. Parece que un mago oscuro está usando el hechizo fuego maligno para incendiar el barco deliberadamente. Un mago oscuro. Maldijo Hagrid con saña, y luego dijo con ansiedad. El fuego se está haciendo cada vez más grande, tenemos que apagarlo rápido. Hagrid, una vez que las llamas demoníacas se propaguen, no habrá forma de que podamos apagarlas por nuestra cuenta. Mirando las llamas negras que ya habían comenzado a elevarse, Rolf sacudió la cabeza y dijo, no tiene sentido apresurarse ahora. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó Hagrid, algo nervioso. No podemos quedarnos sin hacer nada, ¿verdad? ¿Salvar personas es más efectivo que apagar incendios?, le preguntó Rolf a Hagrid con inusual calma. ¿Dónde están las pequeñas embarcaciones que utilizan los estudiantes de primer año para cruzar el lago? Hagrid hizo una pausa por un momento, luego señaló hacia el oeste y dijo, se detuvo en el ferry de allí. Hagrid, lleva inmediatamente esos pequeños botes a las cercanías de ese barco mágico, ordenó Rolf con gravedad. Hermione, Fleur, ustedes dos vayan a ayudar. Si algún estudiante salta al lago, rescátenlo. Al escuchar las palabras del niño, las dos chicas que habían estado asustadas por el barco de fuego finalmente recuperaron el sentido, pero todavía estaban algo perdidas y lo miraron con ojos aturdidos. Al ver esto, Rolf extendió la mano y presionó sus cabezas, acariciándolas suavemente con su mano sanadora, mientras decía.
Recuerda, no te acerques demasiado a la nave mágica. Si ves estudiantes quemados por llamarada, no intentes salvarlos, en resumen, tu seguridad es lo primero. Hermione y Fleur se despertaron sobresaltadas cuando Ralph les dio unas palmaditas en la cabeza, recobrando por fin el sentido. Asintieron vigorosamente y siguieron a Hagrid hacia el lejano cruce del ferry. Rolf abrió el baúl de cuero negro y susurró: Shirley, informa inmediatamente a Dumbledore y haz que venga. La chica de la cola de caballo tarareó en señal de acuerdo, levantó su varita y dijo: Palmtops del ojo. De la punta de la varita emergió un deslumbrante unicornio plateado. Aterrizó junto a Sherry, quien le susurró unas palabras. El unicornio pateó el suelo y se alejó al galope. Rolf sacó una saeta de ballesta de la caja y la montó con Shirley. Pero en lugar de irse de inmediato, se dio la vuelta y susurró: Shirley, puede que el piruma nos siga en el colegio. No tienes que preocuparte por nada más. Tu única tarea es revisar el mapa de Hogwarts y buscar nombres sospechosos. La chica de la cola de caballo miró a Robbie a los ojos y asintió con seriedad. Entiendo. Rolf se dio la vuelta, agarró la mano de Sherry y la colocó en su cintura, diciendo: agárrate fuerte. Empujó con ambos pies y la flecha de fuego se elevó en el aire, transformándose en un largo arcoíris mientras se dirigía hacia el lago negro. La estruendosa alarma despertó a Krum. Se levantó de la cama y, al oír un alboroto afuera, empujó la puerta apresuradamente y miró afuera. El pasillo estaba lleno de estudiantes, todos corriendo hacia la salida. Krum agarró el brazo de un estudiante y preguntó con una expresión sombría: Cass, ¿qué pasó? Fuego. Cass se soltó de Krum y se tambaleó hacia la salida, gritando: Víctor, corre. No te quedes ahí parado como un idiota. Al oír esto, Krum frunció el ceño profundamente. Este es un barco mágico, capaz de hundirse directamente en el fondo de un lago. ¿Qué fuego no puede apagar? ¿Por qué estás entrando en pánico? Regresó a su habitación con algunas dudas, se acercó a la ventana, descorrió de repente las cortinas y se quedó allí estupefacto. Vio llamas que se elevaban desde la cubierta, llamas negras que se extendían por todas partes y envolvían el barco a una velocidad increíble. Krum lo reconoció a primera vista como fuego infernal, una llama maligna que era casi imposible de extinguir. Incluso una pequeña chispa podía quemar un barco. En ese momento, un trozo de madera ardiendo voló y golpeó el cristal. El grueso y mágico cristal, capaz de soportar la presión del agua de las profundidades marinas, estalló de repente en llamas como cera, silbando al hacerlo. Krum estaba tan asustado que retrocedió rápidamente. Ni siquiera tuvo tiempo de quitarse el pijama antes de darse la vuelta y correr al pasillo para unirse a la multitud que huía. De pie en su habitación, Karkaroff también observaba a través de la ventana cómo las llamas demoníacas arrasaban la cubierta. Esa maldición diabólica debe haber sido lanzada por un mortífago. Al pensar esto, el rostro de Karkaroff palideció mortalmente y tembló de miedo. Presionó con fuerza la marca del demonio negro en su brazo izquierdo hasta que le dolió terriblemente, luego la soltó lentamente, con la voz temblorosa mientras decía: Están aquí, deben ser ellos, los mortífagos están aquí para matarme. Karkaroff se sintió invadido por un miedo extraño y abrumador. Corrió frenéticamente hacia un armario y, tembloroso, lo golpeó con su varita. Abrió la puerta del armario, revelando un pasillo estrecho y oscuro en el interior. Ese pasaje secreto conduce directamente al fondo del barco, lo que permite un escape silencioso. Karkaroff abandonó el barco lleno de estudiantes y saltó dentro sin dudarlo. En la cubierta, el Fiendfire, después de haber devorado innumerables objetos, comenzó a transformarse, convirtiéndose en un gran grupo de criaturas mágicas compuestas de fuego. Serpientes de fuego, quimeras y dragones de fuego. Corrieron por todas partes, subiendo y bajando, y pronto apareció un mar de fuego. Los estudiantes de Durmstrang que escaparon de la cabina del barco estaban en completo caos, con gritos y alaridos que subían y bajaban. Una llama trepó por la jarcía, la encendió, se deslizó por las cuerdas, trepó por la lona y se convirtió en una enorme masa negra y llameante. El mástil, ardiendo en llamas, se derrumbó con estrépito y se estrelló contra la cubierta. Una estudiante estaba parada justo debajo, pero ella no se dio cuenta en absoluto. Krum, que había llegado a la salida, vio esta escena desde lejos y gritó: Leonie, quítate del camino. Se cae el mástil. Quítate del camino. Al oír el grito, Leonie no pudo evitar mirar hacia arriba y vio un mástil grueso que se dirigía directamente hacia ella. Ella se quedó congelada en el lugar, incapaz de pensar, con su mente completamente en blanco. Krum intentó correr a salvar a la gente, pero un barril voló por encima de sus cabezas y se estrelló con fuerza contra el suelo, provocando que las llamas se extendieran de inmediato. No tuvo más remedio que retirarse. Leonie se desplomó al suelo aterrorizado, dejando escapar un grito desesperado. En el momento crítico, un largo látigo se abalanzó sobre él, crepitando con relámpagos. Cortó con fiereza el mástil, destrozándolo con la misma facilidad con la que un cuchillo corta el tofu. Una explosión de llamas anaranjadas salió disparada, y antes de que el tronco destrozado pudiera tocar el suelo, se convirtió en cenizas arremolinadas, que se desvanecieron en el aire con una ráfaga de viento. Al segundo siguiente, una figura aterrizó pesadamente en la cubierta como un meteorito, el fuerte viento soplando contra su rostro, incluso haciendo que las llamas negras circundantes se balancearan hacia atrás. Leonie miró hacia arriba, observando fijamente al apuesto joven que aparentemente había caído del cielo. Rolf le extendió la mano y le dijo suavemente: Oye, ¿estás bien? Fin de este capítulo. Capítulo 718. Todas las maldiciones terminan. Las sencillas palabras de preocupación de Ralph hicieron que Leonie, que había sobrevivido a la terrible experiencia, se llenara de lágrimas que le corrieron por el rostro. De repente se lanzó hacia adelante, agarró con fuerza la pierna de Robe y estalló en lágrimas. Rolf intentó soltarse, pero Leonie lo sujetó con más fuerza. Miró con impotencia al fuego que se extendía y le recordó: Oye, si no quieres morir aquí, deja de llorar y levántate. Leonie finalmente la soltó, secándose las lágrimas con fuerza, y luchó por levantarse, pero sus piernas estaban demasiado débiles para caminar. Dijo con voz temblorosa: Tengo miedo de que mis piernas no me obedezcan y no pueda caminar. Ralph no tuvo más remedio que levantar su varita y lanzar un hechizo vigorizante sobre Leonie. Sus piernas, que antes estaban débiles, se pusieron de pie de inmediato como si le hubieran inyectado adrenalina y salieron corriendo. Pero después de correr solo unos pocos pasos, se retiraron. Resultó que las llamas negras habían formado un cerco, atrapándolos en el centro, sin forma de escapar. Las lágrimas de Leonie volvieron a brotar y ella exclamó: Las carreteras están todas bloqueadas, ¿qué vamos a hacer?
Rolf no respondió, pero con calma hizo una pregunta no relacionada. ¿Sabes nadar? Leonie hizo una pausa por un momento y luego asintió, aparentemente desconcertado. Qué bien, dijo Rolf, y de repente extendió el brazo alrededor de la cintura de Leonie, llevándola hacia arriba. Leonie se vio volando sobre la cubierta y elevándose por los aires sobre el lago negro. Ya sabía lo que estaba a punto de ocurrir, y solo entonces gritó no, antes de que Rolf le soltara la mano de inmediato. Leonie se desplomó hacia abajo, observando impotente cómo Rolf se alejaba sin mirar atrás, antes de sumergirse en el lago con un chapoteo. Ella emergió lentamente, escupió un trago de agua y volvió a mirar hacia arriba, solo para descubrir que la figura de Rolf había desaparecido por completo. Leonie sabía que Ralph había regresado al barco mágico para rescatar a los demás estudiantes. Rezó en silencio por su seguridad mientras se daba la vuelta y nadaba hacia la orilla. Después de nadar más de 10 metros, Leonie vio de repente 7 u 8 pequeñas embarcaciones que se acercaban a ella no muy lejos. Leonie nadó inmediatamente hacia el pequeño bote, y cuando llegó al costado, 2 manos la agarraron y la subieron a bordo. Fleur conjuró una manta y la envolvió alrededor de Leonie. Hermione usó magia para calentarla y la consoló suavemente. Está bien, todo terminó ahora. Gracias a todos. Leonie les agradeció efusivamente, tomó una toalla, se secó casualmente su cabello mojado y luego miró la nave mágica con sentimientos encontrados. Tras sobrevivir a la terrible experiencia, estalló en lágrimas una vez más. Después de rescatar a Leonie, Rolf regresó rápidamente a la nave y aterrizó no lejos de Krum. Krum se emocionó mucho al ver a Rolf. Puede que otros no conocieran la fuerza del chico, pero él sí. Después de todo, Krum estuvo allí durante la final de la Copa Mundial de Quidditch hace 6 meses, y fue testigo de primera mano de la fuerza de Rolf. Sabía que hoy definitivamente sería salvado. Sin embargo, Krum acababa de presenciar cómo Robbie arrojaba a Leonie al agua y sentía que Robbie podría haber sido más amable y menos brusco. Entonces Krum dijo en un inglés deficiente. Señor Scamander, ¿podríamos hablar de esto? Por favor, no me tire al lago. Rolf ignoró a Krum. Su atención estaba centrada en otro estudiante. La pantorrilla del hombre fue atravesada por un trozo de madera y sangraba profusamente, mientras yacía en el suelo aullando de dolor. Rolf se acercó al estudiante y trató de ayudarlo a levantarse, pero él se resistía violentamente debido al dolor. Sin más dilación, Rolf le dio un puñetazo al estudiante en el estómago, pero este no se desmayó. Rolf le propinó un golpe de karate en el cuello. Esta vez, finalmente puso los ojos en blanco y se desmayó. Rolf ayudó al estudiante inconsciente a levantarse, luego miró a Krum y preguntó. ¿Qué acabas de decir? ¿Podrías repetirlo? No te escuché bien. Krum tragó saliva con dificultad y rápidamente sacudió la cabeza, diciendo. Yo no dije nada. Rolf inclinó la cabeza, con expresión completamente ajena, y dijo. Entonces, ¿por qué no te apresuras a venir a ayudar? Krum corrió rápidamente y ayudó al estudiante inconsciente a levantarse. Ralph los llevó a ambos hacia el lago. Un momento después, se oyeron 2 chapoteos más, el sonido de algo cayendo al agua. Hagrid remó rápidamente el pequeño bote y los llevó a ambos a la orilla. Robert regresó a cubierta y rescató a 2 estudiantes más. Al encontrar al tercero, el hombre señaló con ansiedad una ventana y dijo. Por favor, sálvenlos. Rolf giró la cabeza y miró por una ventana. Vio que 5 estudiantes estaban atrapados dentro de la habitación, y la puerta estaba en llamas, lo que les impedía salir. Los estudiantes estaban todos pegados a las ventanas. Aunque no podía oírlos a través de las paredes, Robert sabía que lloraban y pedían ayuda. Ralph inmediatamente levantó su varita, apuntó al cristal y dijo, ¡bum! El hechizo cayó sobre el cristal, pero no se rompió. Solo dejó un leve rasguño. No, dijo rápidamente el estudiante. Esto es cristal mágico. Tiene mucha magia defensiva y puede resistir muchos ataques con hechizos. Rolf entrecerró los ojos, usó el hechizo de invocación para convocar la daga hecha por las hadas, agarró la suave empuñadura de hueso de dragón y la hundió ferozmente en el cristal, haciendo volar chispas por todas partes en una exhibición deslumbrante. Robe se deslizó hacia abajo, cortando todo el panel de vidrio y revelando un enorme espacio, del cual los estudiantes se apresuraron a salir. Quédate cerca de mí. Ralph levantó su varita y los condujo a través de las llamas hacia el barco. A mitad de camino, un estudiante lanzó un grito de terror. Todos miraron en la misma dirección, y el grupo se sumió en el caos. De repente, una bola de fuego se transformó en un dragón de fuego negro, que extendió sus alas y descendió del barco, arrastrando una larga cola de fuego mientras se precipitaba hacia ellos en un arco. Las enormes llamas negras levantaron un viento feroz, tan aterrador como el rugido de un monstruo gigantesco. La escena, parecida al infierno, era tan aterradora que los estudiantes gritaron horrorizados y retrocedieron rápidamente. Solo Ralph avanzó sin miedo, bloqueando el paso a la multitud. Ante las miradas horrorizadas, alzó su varita y proclamó. Todas las maldiciones terminan. En el aire, las ondas se extendieron como agua, formando rápidamente una superficie ancha y gruesa similar a un espejo, como si se hubiera levantado y luego retirado una palangana de agua, pero el agua permaneció suspendida en el aire. El dragón de fuego negro se abalanzó y se estrelló contra Wanzhou Hillezong, creando una onda visible de energía. En un instante, una densa columna de humo se elevó y giró alrededor de Roth, y estallaron llamas que se extendieron hacia la noche infinita como cientos de luciérnagas negras. Un viento feroz y poderoso azotó el cabello de Roth hacia atrás, y él presionó sus manos hacia abajo, provocando que el dragón de fuego negro se estrellara de cabeza contra el barco como un buey obligado a beber agua. Los estudiantes de Durmstrang que estaban detrás de Rolf miraron la escena con los ojos muy abiertos y en estado de shock. Bajo el inmenso impacto del dragón de fuego, la cubierta extremadamente resistente se dobló hacia abajo en un arco asombroso y luego se partió en 2 como una caña de pescar. El dragón de fuego negro siguió la grieta, atravesando la nave mágica y hundiéndose directamente hasta el fondo del lago. En ese momento, Kakarov, que ya había escapado del barco mágico y nadado hasta el fondo del lago, no pudo evitar regocijarse en secreto por su propia inteligencia al haber dejado un pasaje secreto en el barco mágico tan pronto. En cuanto a esos estudiantes, ¿están muertos? ¿Y qué? Están muertos. ¿Qué es más importante que mi propia vida? Kakarov se quedó mirando la nave mágica mientras se alejaba en la distancia, sus ojos se abrieron de repente con incredulidad. Vio cómo el barco mágico se partía en 2, y entonces un dragón de fuego negro emergió del casco y entró al agua, dirigiéndose directamente hacia él. Kakarov.
Fin de este capítulo. Capítulo 719. Barty Crouch. Hogwarts. La oficina de la transfiguración. La profesora McGonagall miró fijamente a Harry y Ron, con los ojos encendidos de furia. Si el castigo corporal a los estudiantes no fue ilegal, ya los habría encerrado a ambos en una pequeña habitación cerrada llena de pelotas andantes. Molly, apoyado en su bastón, estaba de pie en la esquina, admirando los trofeos que la profesora McGonagall había coleccionado en la vitrina. Descubrió que la última victoria de la Copa de las Casas de Gryffindor fue en el año escolar 1984-1985, lo que significa que no la habían ganado durante 9 años. Sin embargo, Molly miró a Harry y Ron, quienes habían sido sorprendidos fuera de la noche, y de inmediato se sintió aliviado. Con estudiantes como este, la única esperanza de Gryffindor de ganar la Copa de las Casas es a través del favoritismo y las trampas del director Dumbledore. Añadir unas cuantas docenas de puntos no es suficiente. Se necesitan 100 o 200 puntos para compensar esa enorme diferencia. Snape miró a Harry y Ron con una expresión de suficiencia en su rostro, tratando desesperadamente de reprimir su risa. Dime, ¿por qué salieron a dar un paseo nocturno en lugar de dormir? Preguntó finalmente la profesora McGonagall. Harry y Ron bajaron la cabeza, sin decir palabra, cada uno estrujándose el cerebro buscando razones para salir por la noche. Ciertamente no podían decírselo a Harry, pero ninguna otra razón parecía plausible. Quizás Potter y Weasley vieron a Scamander capturar a Peter Pettigrew y recibir la orden de Merlin, dijo Snape sarcásticamente. Los dos también querían intentar capturar a Barty Crouch para obtener la orden de Merlin. No lo somos, replicó Harry. Entonces, ¿qué estás haciendo? Preguntó McGonagall con frialdad. Tras la fuga de Barty Crouch, el profesor Dumbledore advirtió repetidamente que nadie podía salir de la sala común por la noche. ¿Por qué están ustedes dos vagando afuera en medio de la noche en lugar de dormir? La profesora McGonagall dijo enojada. Ustedes dos serán puestos en confinamiento solitario, y Gryffindor perderá 100 puntos. Ustedes dos perderán 100 puntos cada uno. ¿100 puntos? Harry y Snape exclamaron al unísono. Los dos intercambiaron una mirada y luego dijeron simultáneamente. Eso es demasiado. Eso es demasiado poco. Los dos intercambiaron otra mirada y Snape se burló primero. Profesora McGonagall, estos son tiempos extraordinarios, a diferencia de antes. Creo que restar solo 100 puntos a cada persona es demasiado indulgente. No podemos darle una lección a un reincidente como Porter. Al menos le deberían dar una suspensión temporal de la escuela. Harry se quedó mirando a Snape sin palabras, pensando. ¿Solo por salir de noche me están obligando a abandonar la escuela? Eso es demasiado cruel. La profesora McGonagall, por supuesto, no podía permitir que Harry abandonara la escuela. Justo cuando estaba a punto de decir algo, de repente oyó un fuerte estallido a lo lejos. El grupo se dirigió rápidamente a la ventana y miró a lo lejos, solo para quedar atónitos. El barco mágico de Durmstrang que flotaba en el lago negro de repente comenzó a emitir humo espeso. La profesora McGonagall, buscando una visión más clara, conjuró varios telescopios. Harry y Ron recibieron uno cada uno, y a través de ellos, presenciaron una escena aún más increíble. De repente, Rolf apareció en la cubierta, atrapó a un dragón de fuego negro y lo estrelló contra el barco mágico de Durmstrang, que luego se partió en dos. Un momento después, trajo a un grupo de estudiantes al bote y los arrojó al lago uno por uno. Ron tragó saliva con fuerza y exclamó. Merlin, Robe destrozó el barco de Durmstrang y arrojó a los estudiantes al lago para ahogarlos. El grupo se miró desconcertado. Rolf no sabía que lo estaban acusando de ser el culpable. Estaba montado en una ballesta de fuego, flotando en el aire, viendo cómo la nave mágica se partía en dos, y también se sobresaltó por la conmoción causada por su propio clon mágico. Estamos aquí para rescatar a la gente, no para desmantelar el barco. Bueno, dado que este barco ya está quemado hasta los cimientos, en realidad no importa si se desmantela o no. Rolf hizo girar su escoba y continuó dando vueltas en el aire, buscando a los estudiantes. Ahora que lo pienso, aún no ha visto rastro de Karkaroff. ¿Acaso el director Durmstrang no ha perecido ya en el incendio? Justo cuando Robe se preguntaba, de repente oyó una canción. Entonces, Fox descendió del cielo, dio 2 vueltas y media en el aire, y de su cuerpo brotaron llamas al tiempo que una suave brisa se agitaba. Las llamas formaron un vórtice dorado, desde el cual Dumbledore flotó y aterrizó en el techo del segundo piso del barco mágico. Cuando apareció el director, levantó la varita de Sauco y unas ondas invisibles a simple vista se extendieron desde la varita. Las llamas negras se dispersaron rápidamente, como luciérnagas en el cielo nocturno de verano, centelleando y volando por el aire. Al ver esto, Ralph respiró aliviado y dijo, el profesor Dumbledore finalmente ha llegado. En ese momento, la chica con la cola de caballo sentada detrás del chico se inclinó y dijo con urgencia. Rolf, creo que he encontrado al pirómano. Rolf entrecerró los ojos. ¿Quién? Preguntó. Shirley cogió el mapa de Hogwarts y señaló un lugar determinado, diciendo. Barty Crouch. De pie en el borde del bosque prohibido, la mirada de Barty Crouch pasó por el lago negro, aterrizando en el barco envuelto en llamas, y su rostro se volvió extremadamente sombrío. Sabía que ese era el barco mágico de Durmstrang y que había un grupo de estudiantes a bordo. Un joven mago apareció de repente en el bosque, no muy lejos. Con voz ronca y burlona, preguntó. ¿Fue este espectáculo de fuegos artificiales, hermoso? Barty Crouch se sobresaltó. No esperaba que hubiera alguien detrás de él. Se giró de inmediato, pero antes de que pudiera levantar su varita, la otra persona gritó. Expelliarmus. La varita de Barty Crouch voló de su mano, elevándose en el aire antes de aterrizar suavemente en el pasto a poca distancia con un golpe sordo. Obstáculos por todas partes. El hombre volvió a apuntar con su varita a Crouch, quien se abalanzó sobre su varita perdida, pero fue derribado a mitad de camino. Crouch yacía jadeante en el suelo, mirando fijamente al joven mago que lo había atacado. El hombre soltó una breve y seca carcajada. Debes estar preguntándote cómo supe que estabas aquí. El joven mago tomó un trozo de pergamino de su túnica y explicó pacientemente. Este mapa se llama el mapa del merodeador y puede revelar los nombres de todos los magos que aparecen en Hogwarts. Hace 2 Halloweens, Peter Pettigrew se coló en Hogwarts y robó el mapa. Tras ser asesinado por Ralph Scamander, el maestro me lo dio y me envió a buscarte. Mi amo supuso que definitivamente vendrías a Hogwarts a ver a Dumbledore. El joven mago se rió entre dientes y dijo, no esperaba que vinieras.
Barty Crouch entrecerró los ojos. No esperaba que existiera un mapa así, uno que revelaría su paradero. Muy bien, he respondido a tus preguntas, ahora es mi turno de responder las mías. El joven mago miró fascinado los barcos carbonizados en el lago, las volutas de humo negro y ceniza blanca pura que se elevaban del fuego, y dijo, ¿no son hermosos estos fuegos artificiales? Barty Crouch no respondió, sino que preguntó, ¿tú iniciaste el incendio? Soy yo, dijo el joven mago, con una leve sonrisa en sus labios. ¡Qué obra maestra! No se pueden ver fuegos artificiales tan bonitos en Azkaban, ¿verdad? Barty Crouch miró fijamente al hombre y le preguntó, ¿por qué prendiste fuego al barco? La razón es bastante simple, dijo el joven mago con una sonrisa entrecerrada. Igor Karkaroff está en el barco. Traicionó a su amo, así que, por supuesto, tengo que deshacerme de él. Karkaroff es el primer traidor que muere esta noche, pero no el último. Albert, SP, todos serán eliminados uno por uno. Un destello de ira apareció en los ojos de Barty Crouch, y dijo con los labios apretados, todavía hay muchos estudiantes en ese barco. Sé que el Colegio de Magia y Hechicería de Durmstrang solo admite magos de sangre pura. Muchos nobles de sangre pura morirán esta noche, lo cual es realmente lamentable. El joven mago dijo esto, pero su rostro no mostraba ningún arrepentimiento, solo una expresión burlancia. ¿Quién les dijo que fueran discípulos de Karkaroff? Los traidores son como la hierba venenosa, y los discípulos de Karkaroff son la raíz de esa hierba. Hay que erradicarlos por completo, de lo contrario se extenderán por todas partes. Barty Crouch miró al joven mago con una expresión de incredulidad en su rostro. ¿Tú, cómo llegaste a ser así? ¿Qué quieres decir, que me volveré cruel, despiadado y sanguinario? El joven mago se divirtió con Crouch y rió. Hace 13 años, ella, Rodolphus y Rabastan secuestraron a la pareja Longbottom y los torturaron con la crucifixión hasta que se volvieron locos. Yo también estuve involucrado y aporté mucho. Barty Crouch Jr. Emergió de entre los arbustos, demacrado, con cabello rubio y lacio y ojos hundidos y opacos en su rostro besudo. Sostuvo su varita, la apuntó hacia Barty Crouch, que yacía en el suelo, y se rió. Verás, siempre he sido así, mi querido padre, yo soy un mortífago. Fin de este capítulo. Capítulo 720. Padre e hijo. Barty Crouch yacía en el suelo húmedo, con sus ojos hundidos fijos en el pequeño Barty Crouch. Ese rostro, tan familiar, ahora le parecía completamente desconocido. Si pudiera retroceder el tiempo, preferiría dejar que los dementores te dieran un beso antes que dejarte vivir, dijo Barty Crouch apretando los dientes. Si tu madre supiera esto desde el más allá, seguramente se arrepentiría de haberte salvado y te habría dejado pudrir hasta morir en Azkaban. No menciones a mi madre, dijo fríamente Barty Crouch Jr. ¿Por qué no mencionas a tu madre? ¿Tú la mataste? No lo hice. Rugió Barty Crouch Jr. Alzando su varita. Con una explosión, Crouch salió despedido por los aires, recorriendo una gran distancia antes de estrellarse con fuerza contra el suelo. Este estallido de ira tomó por sorpresa incluso a Barty Crouch Jr., que solo pudo reprimir su rabia y rugió. Yo no maté a mi madre. Fuiste tú. La mataste. Me encarcelaste fría y despiadadamente en Azkaban, y desde entonces mi madre está enferma de añoranza por mí, y su salud se ha deteriorado día a día. Padre, fuiste tú quien arruinó a madre, no yo. A lo lejos, Barty Crouch yacía tendido en el suelo, con la boca llena de tierra, sangre y hojas en descomposición. Al oír las palabras de su hijo, luchó por levantarse, pero su espalda sufrió un espasmo violento. Debió haberla torcido al caer. Se enganchó lentamente a un trozo de raíz de un árbol, logrando finalmente sentarse con dificultad, y dijo. No sabes por qué te encerré en Azkaban. No acabas de decir que eres un mortífago. Soy un mortífago, pero podrías haberme salvado. Podrías haberlo hecho tan fácilmente, dijo Barty Crouch Jr., señalando a su padre con enojo. Dumbledore puede testificar a favor de Snape que es inocente. Narcisa Malfoy podría gastar una fortuna de oro para sobornar al jurado del Wizengamot, alegando que su marido estaba bajo la maldición Imperius y así escapar de Azkaban. Barty Crouch Jr. miró fijamente a los ojos de su padre, jadeando de ira, y no pudo evitar preguntarle. ¿Por qué no puedes hacer lo que ellos hicieron y salvar a tu pobre hijo? En aquel entonces, eras el jefe del departamento de aplicación de la ley mágica, con un inmenso poder y la autoridad para juzgar a todos los criminales. Estabas a un paso de convertirte en ministro. Podrías haberme liberado con solo una frase. Barty Crouch tenía las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos, y sus dedos temblorosos se le clavaban en la piel. Quiso decir algo, pero no le salieron las palabras. Solo pudo murmurar. No puedo, no puedo. Ah, claro que no. Eres un hombre tan recto y honesto, algo que a menudo olvido, porque pocas veces he conocido a alguien como tú en mi vida, dijo Barty Crouch Jr. con sarcasmo. Parece que el sombrero seleccionador cometió un error en aquel entonces. No debería haberte enviado al astuto Slytherin, sino a la honrada casa Hufflepuff. Sin embargo, recuerdo que incluso una persona justa como tú ha hecho tratos privados con mortífagos como Karkaroff. Él te da información sobre los otros mortífagos para que puedas seguir ganando méritos, y tú lo ayudas a conseguir su libertad, aunque Karkaroff ha hecho cosas mucho más malas que yo. Al diablo con tu justicia. Escupió Barty Crouch Jr. al suelo y dijo con saña. Padre, todo lo que hiciste fue por el puesto de ministro de magia. ¿Tienes miedo de que después de salvarme, el mundo mágico se burle de ti? Mírale Barty Crouch, siempre se da aires de grandeza, actuando como si fueras imparcial, pero cuando se trata de su propio hijo, no muestra inmediatamente favoritismo. Barty Crouch Jr. se burló. Así que, padre, puedes exonerar a Karkaroff, pero no estás dispuesto a liberarme. Para proteger tu reputación, te niegas a verme ni una sola vez desde que me capturaron los Aurores, y ni siquiera quieres dirigirme la palabra durante el juicio. Lo más ridículo es que tus intentos desesperados por distanciarte de mí, el hijo de un mortífago, solo hacen que todos piensen que eres demasiado frío. Estabas a un paso de convertirte en ministro de magia, pero ese tonto de Fudge llegó allí por accidente. Barty Crouch Jr. no pudo evitar estallar en carcajadas. Fue una risa sincera y satisfactoria. Padre, es tu vanidad, tu valoración de la reputación por encima de todo lo demás, lo que ha arruinado a nuestra familia y ha causado la muerte de mi querida madre.
El rostro de Barty Crouch estaba pálido como la muerte, sus labios temblaban como si quisiera replicar, pero estaba demasiado débil para hacerlo. Agarró una raíz de árbol con una mano, con las venas hinchadas, y murmuró. ¿No tienes salvación? ¿Realmente no tengo salvación?, se burló Barty Crouch Jr. No tenía salvación cuando mi padre tuvo la oportunidad de llevarme a casa, pero decidió dejarme en Azkaban. Cuando mi madre sacrificó su vida para liberarme, mi padre usó una maldición que me roba el alma para controlarme, manteniéndome encerrado en casa durante 13 años. En ese entonces, ya no tenía salvación. Barty Crouch Jr. dijo con una expresión de odio. Padre, me has encerrado en casa. No es Azkaban, pero me da exactamente igual. Tu maldición Imperius me ha causado tanto dolor a lo largo de los años. Barty Crouch Jr. Enfurecido, no pudo contenerse más y blandió su varita, gritando. Desgarrador y conmovedor. Barty Crouch gritó de dolor. Intentó levantarse, pero se retorció y cayó. Barty Crouch Jr. vio a su padre gritar de agonía y luego estallar en carcajadas antes de finalmente levantar su varita. Barty Crouch yacía en el suelo, apenas con vida, con todo el cuerpo temblando. Lentamente, levantó los hombros unos centímetros, levantó la cabeza y miró a su hijo a los ojos. Intentó encontrar alguna conexión en el contacto visual, algo íntimo y familiar, pero el resultado lo dejó completamente helado y entumecido, sin sentimientos. A pesar de tener los mismos ojos y color de cabello que él, Barty Crouch Jr. era un completo extraño para él, sus ojos estaban llenos de un odio casi sobrenatural y una rabia vengativa. El rostro de Barty Crouch estaba pálido, y dos lágrimas temblorosas y brillantes brotaron repentinamente de sus ojos, deslizándose lentamente por sus mejillas. Dijo con desesperación. Tú deberías matarme, mátame ahora. Al mirar las dos líneas de lágrimas, Barty Crouch Jr. pensó que eran la cosa más hermosa que había visto en su vida y sonrió. Sin duda lo haré. Mi propósito al venir hoy es matarte. Mientras estés muerto, el secreto del maestro no será revelado. El rostro de Barty Crouch estaba contraído por el dolor. Se recostó y se tumbó en el suelo, gritando con agonía. Hazlo. Como quieras. Barty Crouch Jr. levantó su varita y dijo. Avada Kedavra, quítame la vida. Fin de este capítulo. También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kick. Pueden buscarme como Black Translations. Transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon. No se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.